Oh, enos aquí un día más. Hola, señor Irving. Sea bienvenido, buena persona. ¿Cuánto tiempo? Tenemos hoy de chill. Ese chill de comillas. Hagamos de las diarias, entre comillas, rápido. Ah, qué bonito. Bueno, vamos de cabeza a hacer lo que tenemos que hacer. Hoy era el evento final del capítulo 6 de Fortnite. Ah, sí, no tenía ni puta idea. Honestamente. Coño, me está saltando el chat. Un momento. Estará bugueado. Ah, empezamos bien el día. Eso explica por qué estaba viendo un montón de tonterías por ahí randoms en Twitter con respecto al Fortnite. Vale, eso le explica. Pero bueno, ya no hay nada que podamos hacer al respecto. Además no estaba jugando honestamente Fortnite, lo jugué un par de veces, pero poco más. Más que pues con el pana también nos hemos puesto a jugar el Halo, toda la saga. Es la primera vez que lo juego, por empezar. Bueno, cosas ocurrieron. Ups, no me tengas atrapado acá, juego de mierda. Ahí ya Twitter se ha encargado de estar mostrando un montón de clips. What the fuck. Y me siguen saliendo más clics y más clics de eso. Además que hoy tenía que avanzar en esto, así que hoy teníamos que darle al Zenless. Ah, cierto que no hay diálogos. Tuve tiempo de saludarla antes de que fuera. Se confundió, me dijo que no puede contarle nada. The spatial fissure has stabilized to a traversable state. Connected area, old mining site. Recommendation: proceed with investigation within the current stability window. Sarah used Idhari's ability to determine the Porque ahora direction sí hay she and diálogos. Senior Ye both went.
La noche que murió Meborak, la bebedora de la cerveza, empezó a gestarse una tormenta en las profundidades de la cavidad Levnia, con Shiyuan y Shungwan. Your dearest wish will be fulfilled by them alone. My wish. Yes, buried deep within your nightmares. The thing you fear most. O sea, puta. The very thing you stop, no matter what it costs. The one with the most terrifying consequences. Espadas atravesando a Shungwan. Your wish is to stop this scene from ever becoming reality, and the authority granted to me by the Creator can momentarily reduce those fears of yours to nothing. I've merely tempered the onslaught of those nightmares. If you want to sever the connection between your sister and that sword, then the Creator is the only hope for you. Xiaoguang. Me están usando, hijo de la gran puta. Al borde del abismo. Vaya puto nombre. Monta el templo, si bien sigue envuelto en nombre de paz y tranquilidad. Pueden mirar la suerte a nuestro favor. Eso debe significar que aprobaré el examen de por los pelos. Larga melena morena y la preciosa cinta para el pelo roja envuelven al aparecer frente a ti. Hola, señor Brunowski. Cierto que no hay diálogos. Parece tan molesta a tantos niveles. Hola, señor Brunowski. Usted es el único acá ahora mismo. A su no le ha pasado nada. Jugar por la lectura parece que se fue a viajar por el vasto mundo en busca de la libertad y su destino. Madre mía. Madre mía, me siento en Genshin de repente. Puta madre. Se encuentran con el viento, el destino tira de los hilos. Tu cometa no se ha ido volando, sino que ha ido a llevar tus deseos hasta las estrellas. Ahora es viciosa. Chale.
Hacemos esto una vez ya que me dio tiempo. Empecé a entrar a puertas cerradas por exigencia de la maestra, porque no podía aguantar más sin salir. Ay, mira qué bonito. That was you, Junior Wise. You're my lifesaver, and the only person I can depend on in Wi-Fi now. Ah, esa es la voz de Genshin One. Es que es tan extraño porque hay partes que sí tienen diálogo y partes que no. Es como que alcanzaron a grabar algunas frasecitas nomás. First, call me Senior a few more times. Ay, Huh? ay. You don't want to? Sure, no problem. Senior Xuanguang. Yay! Well, I never get tired of hearing Senior, but given the situation, just call me Xiaoguang for now. My brother and Shifu call me that. And can I just call you by your name? Yixuan Shifu was usually so carefree. I didn't expect her to be so protective. Todo es muy extraño. Al menos espero que en las cinemáticas esté todo bonito con audios como ahorita. What are miners doing there? Isn't Porcelumex under a work stoppage order? As far as I know, the acting... Well, it's not technically a production zone. The place had been mined out and abandoned. That shutdown was interrupted by the miasma disaster a decade back. Hardly any miners or their families made it out alive. But lately, people have been saying the miasma's thinned out. Almost like which got some clueless, promotion-hungry manager thinking it would be a great idea to send a team in and see if they couldn't start things up again. A few miners who had survived the disaster wanted to go back and pick up some keepsakes, so they volunteered to join the team. And now look at the mess we're in. That apprentice was supposed to be their muscle, but he hasn't made it back either. The old mining site. That's exactly where Sarah and Senior Ye went. Perfect. I can investigate, get some solid leads.
then tell Xiaoguang about it. I couldn't say this earlier. Since you've been in seclusion all this time, I doubt Shifu and the others had time to tell you. Truth is, before we came to Wi-Fi Peninsula, we didn't just run a video store. My sister and I have another job. We also take on commissions as proxies. Proxies! So that's your specialty. No wonder Shifu, who rarely takes on disciples, made an exception for you two. That means we could actually... Yeah, we could head into the hollow to save those people. You looked really worried just now. We just need to let Belle know about the situation first. Yeah. Helping those in danger is part of what it means to be a disciple of Yunkui's summit. My brother and I actually go way back with Banyue Shifu. It's been years since we last spoke, but he really looked after us before. El maestro Banjue. His apprentice is in trouble. So you know Banyue Shifu too. He's helped us out a lot before. Let me try to contact him now. Vamos para adelante. Master, Banya is currently inside Lemnian Hollow and can... If Banyue Shifu is in the hollow, he probably already knows about the trapped miners and his apprentice. Sorry, may I ask who Fairy... I am Fairy, a Type 3 general-purpose AI equipped with total sequential integration. I am also Master's Supreme Assistant. Supreme Assistant. For hollow navigation, data processing, and life management. Last, hello, Miss Yeshun Wang. I have forwarded your lifestyle preference analysis report to Second Assistant. That is, the Master's rather clumsy sister. As an important reference... Ok, buen hombre, te escribiré cualquier cosa. Hey! Miss Xiaoguang, if you're curious about Master's little secrets, such as how many snacks they've been secretly hoarding, whether they talk in their sleep, or which hand they squeeze first when they get nervous, I can also provide you with the report of equal... After reading it, you'll understand Master about 89.75% as well as... Very, maybe we should talk about that later. Thank you, Fairy. But I think I'll try getting to know Wise on my own. It's more fun to discover things little by little. I'll leave the Hollow Rescue and the guest room arrangements in your capable hands. Understood, Miss Xiaoguang. I respect your spirit of discovery, and I look forward to building a peaceful life at Suibian Temple with you. I guess Fairy can be considerate once in a blue moon. All right. Phaethon and Xiaoguang's first mission begins now. Let's go. Pa para pa 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 pa. Nice. Huh? Were there always flowers like these in the Hollow? I believe I've seen flowers like these before. And they don't seem to show any signs of miasma corruption either.
It's just like what Odzal said. Miasma in Lemnian Hollow seems to be receding like an ebbing tide. Maybe this is one of the signs that the miasma is getting weaker. Places once swallowed by it are Is that so? I feel like I've seen these white flowers before. Yo recuerdo unas flores blancas. Never mind. That doesn't matter now. Let's keep... Let's keep moving. Oh, pero son gigantescas. The path's blocked. Let's use disintegration to clear the obstacle. Ah, la tenemos como acompañante, ok. Someone's calling for help. Over there. Request received, dear. Hi, Mom. Por los pelos. Dear, please leave a 5-star review for today and delete Ah. any prior complaints or negative comments. Otherwise... You'll make sure I get back safe, right? You have to understand how important I am to this operation. If I can't submit the mine reactivation safety report... Please kindly shut that little mouth of yours. I almost envy how blissfully clueless you are. How does that saying go? Don't put your foot in your mouth. Causing a mess? Reasoning with a reckless fool isn't in my job description. I'm only here to deal with a customer complaint you filed a few days ago. Who knew you'd run off somewhere this dangerous? Finding the quickest and most efficient fix for every complaint. That's the mission of our TOPS Cross-Department Customer Service Center. Just think of me as your preschooler self-service guide. Want me to switch to the kiddie navigation mode while I'm at it? You... Hey, Dylan. We meet again. What's Top's Cross-Department Customer Service Center? Times are tough. Gotta keep a few cycles to stay No me afloat. dilates, crack. Judging by that look, you didn't come here for sightseeing either, huh? We heard there are people trapped here. My friend and I came to help. Are you here for the same reason? If so, we should move together. It'll be safer that way. Me? I'm just an unlucky call center operator who came chasing down a customer complaint. But hey, since we're all friends here, I'd be glad to help if you promise to leave me some good reviews so I can hit my quota today. Oops. There I go, running my mouth again. Switching to busy. Smooth. Intersect. Hit. Pium. Shoot. Got one for complaint. Judging by the way you fight, you're from Yunquay Summit, aren't you? Shout for help. What? Yunquay Summit? No, no way. No sé de qué estás hablando. Ni siquiera te vi pelear. Let's go. Qué guapo se ve.
sacrifices. The Exaltists were wiped out. Why are these things still here? Hey. Yank. The Exaltists? I thought the Defense Force wiped them all out. Leaving loose ends like that isn't a good habit. Seems like this place has got more uninvited guests than I thought. You there! Speak up! Bunch of snot-nosed brats. Better start talking, or we won't be so nice anymore. Listen, friends, that's not how you interrogate someone. That's fine. He can stay quiet. But if he can't show his worth, we can always hand him over to the Defense Force. Yay! You. I've heard that some folks in the Defense Force hate your kind with a passion. If you end up in their hands, by the time you're ready to talk, they might not be in the mood to listen. Right now, you're basically an employee trying to pay off your boss's debts after the company's already gone under. No matter how you look at it, you're the one taking the loss. Parecía temer a la muerte ella. Of course it's Sarah. What kind of ancient array? I'm not gonna lie, I've got no idea. We've been running around like headless chickens for days. No, she just said to keep an eye out for anything that looked like it was hundreds of years old or didn't belong here. Honestly, I don't think she even knows what she's looking for herself. What rotten luck. I thought joining the Exaltists would turn my life around, but not long after I signed up, the Overseer died. And now I'm just running and hiding, living. You know what? Just hand me over to the Defense Force already. I'm done. Ábreme el camino, mamá. Don't give up hope. You can still turn a new leaf and start over. Start over? The only ones starting over are the sacrifices Lady Sarah reverted back. Wait. What? Sacrifices reverted? What do you mean? Oh, that's complicated. After Overseer Mevarok died, the Creator gave Lady Sarah some kind of power. I saw it with my own eyes. She turned several sacrifices back to normal. No trace of corruption at all. Suena como lo que hicimos con Vivian. She called it, Retorno al origen. Return to the origin. In the visions, Senior Yes said Sarah freed him from his nightmares. She must have used the same power. Stuff like that's way above my pay grade. But ever since Lady Sarah inherited the Creator's authority, she's gotten more and more mysterious. Oh no. Master, your heart rate just spiked to 140 BPM. If you try to change the subject now, your pit... What? We should prioritize saving people. How about we just restrain him for now and question him after? Yeah. What matters now is finding the trapped people. I'll hold him in place for the time being. Well then, let's keep moving. Y recibió un montón de información importante. The path is blocked by rubble. That's a massive piece of rubble. Puedes probar usar la técnica de desintegración para detonar los minerales inflamables. Aquí no hay suficientes minerales inflamables, pero la vagoneta mineral seca está llena. Minijuegos. Looks like we need to pull the lever first to activate the right track. Then we need to push the minecart to the rubble, right?
Yoink. The trapped person should be inside. Better use disintegration again. Thanks for saving me back there. I'm Ningchen. Rep 2493. Dylan here. No need to thank me. Don't make the title too dramatic, though, or the system might flag it as spam. Don't mind her. She was just joking. She works at Tops. You can just call her Dylan. I'm Wise, disciple of Rinkwei Summit, now training at Suipian Temple. This is my friend Xiaoguang, and this is my assistant Eos. I see. It's rather embarrassing to admit, but some miners had asked Shifu for help, saying they needed protection while recovering valuables in this area. Shifu happened to be away at the time, so when I heard the miasma in Lemnian Hollow was receding, I thought maybe I could handle this myself, but I underestimated how dangerous it was. The Shifu you mentioned, was it Bon? Yes. Do you know him? We do. Not long ago, he helped me and my companions get through some big trouble. I see. What a coincidence. Hagamos de acá, crack. I'm not very skilled, but I'll do my best not to slow you down. Don't put too much pressure on yourself. Another pair of hands is always going to be helpful. More of these annoying creatures. Our time playing hooky is valuable too. If you spot an ethereal, shout for help. It never ends. I'll handle you all at once. I'm right here. After hearing countless voices of the dead, why not listen to your inner voice? Joder. We're saved. It's Banyu and Shifu. Juego, me están dando en la mula, ¿verdad? Acumula ascos furibundos al consumir adrenalina y activar una evasión perfecta. Con 120 o más puedes mantener pulsado para entrar en el estado de semblante de furia. Ejecutar un combo automático que inflige una gran cantidad de daño. Ese no es el de Over, ya se estrella mamadísimo. Su forma de bloquear parece más que un... se hace mamadísimo, o sea... como que es más un bloqueo que un esquive. I've got your back, Banyu. Joder, más bichos mamadísimos. Just as I thought. There's more to deal with. There's no issue. Dreamboat! Continue! Dreamboat! End this hatred! El ataque es más complicado de usar. Tiene muchos combos. Everyone okay? Shifu.
Thanks for stepping in, Banyu Shifu. We feel much safer with you here. Thank you. Miss Dylan, your aura seemed shaky when I arrived. Is there something on your mind? Nothing. I was just distracted for a moment. Sorry, Shifu. I acted rashly. I thought I could save people, but I only ended up putting everyone at risk. Don't do it again. Tomorrow morning you owe me 300 strikes on the practice dump. Que se repite, hijo de puta. Yes, Shifu. I've told you before, your fists must be able to defend yourself before they can save others. Compassion only counts if it's as solid as your punch. Rendering assistance beyond your strength is a second disaster. You reached for the drowning and became the stone pulling them down. Yes, Shifu. I'll remember this. Banyu Shifu is usually so humble and easygoing. Who would have thought he'd be such a strict teacher? Banyu Shifu. Yes, Xiaoguang. I saw you when I arrived. But when facing an enemy, all distractions must be put aside. Right. Facing an enemy is like holding water in your hands. One crack and it all spills. That's why, no matter how strong or weak your opponent is, you must give full focus. That's something. It has been some time since I've seen you last. You've grown taller, and your heart is as bright as ever. Xiaoguang, were you Banyu Shifu's disciple? Oh, I don't consider myself worthy of being called a true master. I only showed Xiaoguang and her brother a few basic moves before they went to train with Yishun Shifu. Now I just run a martial arts school, teaching people how to fend for themselves. You're far more than that. You're a disciple of Yishun Shifu from Yunquai Summit. I've heard your sect is full of gifted mystics. Oh, Yunquai Summit. When we were fighting earlier, I couldn't help noticing your Ye Shunguang of Yunquai Summit. The Qingming sword. Oh, Yishun Shifu told me about the side effects of the Qingming sword. Ah. After all that fight... Hey, relax. Shifu must have told you all the scary rumors about this sword, but probably didn't mention the sword case, huh? Don't worry. This case is something Shifu crafted after years of research. It keeps me safe from the sword's price. I can channel the case to defend myself. As long as I don't break the seal and draw the blade itself, there's nothing to worry about. Really? It's true. If you don't believe me, Yes, that is what Yishun Shifu has explained. Ah, that's a relief. Even so, Xiaoguang, you should always be cautious. yes, I will. Please relax. Shifu had me train in seclusion over and over to reinforce the effects of the case. Otherwise, I wouldn't be standing here in one piece right now. Speaking of which, I have a small... Did you sneak down here? Yes? But this isn't the place to talk. Me fui sin permiso, ¿verdad? Let's Eso es first, momento. and then I'll explain everything to you. Oh, my. Sorry to interrupt. I stepped out for a moment only to witness a touching reunion. I've got some things to take care of, so I'll... Thank you so much for today, Dylan. Getting you all into my debt's gotta be a pretty solid performance boost, huh? Don't forget to leave me a good review, everyone. Shifu, we've rescued everyone who was trapped. Yes, let's head out. ¿De qué van esas voces? Next up, we're off to see that impatient supervisor. Shao. How does it feel to play the role of a warm-hearted person? I'm not warm-hearted. Just trying to get some good reviews to boost my performance. You're really getting into it. As your colleague, I would like to remind you not to forget about the task. The task? You're a cunning one.
As Krampus's judge, whose orders do you truly follow? Whose will do you carry out? I'm just joking. You're always so strict, Senior Zhao. I'll retrieve that thing myself. Lend you a hand? Even as colleagues, there has to be some sort of exchange. Hit If para the cruel. boss allows my code of conduct, I won't act without the chance of receiving something in return. Just as I expected. Don't worry. I don't intend to owe you a favor so lightly. Good, you understand. If you mess up your mission, cleaning it up will cost extra. You'd better start soon to avoid Hola, Preto. complications. I have no intention of giving up my own target, but... Wait for what? Don't forget, when I checked its operation logs, I confirmed. It's the Purge Unit Type 0. Or in other words, the killing machine designed to suppress miasma. Haven't you also visited the place where Tops deployed it all those years ago? At La sonrisa que tenía momentos antes desaparece por completo. Ya escuché el eco un sinfín de lamentos. Penetran los tímpanos de Dianlin como cristales rotos que se rasgan los nervios. Don't worry. I'm not questioning the accuracy of your information, Senior Zhao. It's just that there's yet another thing to chase down. what is it? Earlier in the hollow, did you hear any strange sounds? Hearing the dying voices of people inside the hollow. Your ability certainly expands Krampus's intel network. The boss will use anyone as long as it benefits Krampus, and I've got no objections to that. Ow. ¿Escuchar las voces de los muertos? What the Hurts fuck? that my favorite senior is being so defensive with me. I'm not talking about the voices of the dead. It's my own voice. Huh? Mm-hmm. That's why I find it so interesting. Hearing strange sounds in the hollow isn't anything unusual for me. But hearing my own voice? That's a first. Could it be that I actually died a long time ago and... You should cut back on these lame jokes while you're... I'll look into what you mentioned. Just remember, stay focused on the main mission. Saving him did make your entrance more believable, but anyone who takes credit for acting on their own is always unpredictable. And I don't like that kind of unpredictability. Las flores están absorbiendo el miasma. ¡Ah! Vale. Since I haven't been back here for so many years, I wanted to come and see it for myself. I thought, if it were you... Fine. For now, Ishwan Shifu won't hear anything from me. Really? But you have to promise me that you won't put yourself in danger or use the Qingming sword. During the investigation, wherever you go, I'll go with you. Banya Shifu, you are the best! I promise! By the way,
What should we do with the Exaltist we captured? We can question him a bit more first. But before that, Xiaoguang, there's something I need to tell you. I have something I want to ask you too. Yuan has always been careful in what he does, but in case something has gone wrong this time, I'll... So, you're not angry? Parece que es muy At first, tranquila. I was a bit angry when I sensed you were hiding something from me. But I'm also relieved you didn't continue to keep it from me. I'm sorry, Xiaoguang. My sister and I were hesitant at first, but based on the information we have now, you deserve to know. I understand. You were just worried I might act recklessly. But don't worry, I promise from now on, no more going behind your back. Please promise me you won't hide anything from me anymore, okay? All right, I promise. Pinky swear. Pink. Pinky swear! Now, let's ask the others for more information. The person you just mentioned, the one always with Sarah? Was it Xu Yuan from Yunquei Summit? Yes, that's him. Just some outsider who defected halfway through, yet Lady Sarah trusts him more than any of us. Defected? To meet the creator, of course. Then, what do you need the ancient array for? Lady Sarah got her hands on some old beat-up book. Ever since she brought it back from some market in Phylum Heights, she's been obsessed. She ordered us to search for the array, said it's key to our audience with the creator. As for anything else, I've got no clue. I'm not that high up the chain. I've been busting my back all this time, never complained, never quit, and still I'm Why would my brother get involved with the Exaltists? Perhaps he's already secretly contacted Yishuan Shifu and plans to wipe out the remaining Exaltists in one strike. If that's the case, why would Shifu possibly keep that from me and my seniors? Or perhaps there's a reason he didn't tell Yishuan Shifu? In the vision I saw, Senior Ye said he wanted to save someone, and that it was connected to his nightmares. He also said before that he hasn't slept well since returning to Waifei Peninsula. Nightmares. Has my brother been having nightmares again? Sorry, Xiaoguang seems to have recalled something unpleasant. I was just curious, and this info doesn't sound reliable. Let's focus on solid clues. I can come along tomorrow and help you all ask around. Consider it my way of thanking you. That's fine by me. Okay. Thank you, Ningqian. No sé más que otra pieza en el tablero con la que jugar. Tampoco creo que esa otra persona vaya a tener éxito. Parece que también vive por y para los demás. No merece compasión alguna. Se muestra inexpresivo mientras observa con indiferencia cómo la tan valiente y al mismo tiempo ágil silueta desaparece entre la multitud. What the fuck?
Ahí mi rodilla. Listo. Terminamos la parte 1. Tan solo costó 40 minutos, más o menos. Me dan ganas de comprar unos dulces, pero al mismo tiempo sé que no debo. Oh? ¡Ah! Exploto. Me parecen llenas de vida. Ahora toca descansar. Mientras tanto, más tarde. Should I call them adorably oblivious or applaud your flawless performance? I never intended to hide this power from them. I just never found the right moment to tell them. Ever since I returned to Wi-Fi, the longer I was trapped in that nightmare, the clearer this form became. Es que después de que eliminaras mi pesadilla me cuesta aún más ocultar esta forma. Es más sencillo ocultar el rastro al salir de investigar. You should know better than anyone. It's not that I did anything to you. My authority comes from the Creator, so it naturally returns all things to their true state. Now they're just aimless drifters, mindless, memoryless, poor, lost things wandering without Sin purpose. recuerdos, como unos pobres insectos harinados carentes de propósito. Surely by now you understand my goal isn't meaningless destruction. The Creator can reshape the natural order and lay bare the truth itself. They see your suffering, your talent, and feel pity for your plight. Perhaps the power you and your sister share is more similar than you think. Similar. I would have preferred if that sword had chosen me from the start. What a good brother. But since the sword chose her, perhaps it also reflects the truth she's been suppressing. All the while, the sword is consuming her. One day, it'll eventually turn her into the coldest blade. The Creator is different. Their power doesn't take, it gives. They can restore her true freedom, completely severing the connection between the sword and your sister. And you will also be freed from the nightmare forever. If it means saving Xiaoguang, I'll help you awaken this creator of yours. What about you? Why are you helping me? I've already answered many times. For true peace. An unbreakable, ever-standing order. I still remember every one of the Creator's words of wisdom from when I was... Man prides himself on his cage, treating it as if it was order. But their laws are like sandcastles. Their principles like spiderwebs, scattered by the slightest breeze. Their existence like a firefly's, extinguished at the slightest touch.
But when the Creator's call resounds, there shall be no more extinction, for the seeds of conflict will be erased. No more decay, for the arrow of time shall be stilled. No more suffering, for the restless heart shall be... When they descend, the tongues of those who quarrel shall be frozen, the arms of sword-wielders hung in midair, and the hearts of the greedy turned to crystal. Absolute, eternal, unmovable. Look at this world. Birth and death, love and hatred, power rising and falling, civilizations waxing and waning. Even without the hollows, I've realized that the Creator is the answer that can end all of this. The answer, huh? I hope you're right. Now, I've told you the location of the array. When are you going to take the next step? Soon. Just a little longer. That sacrifice, that flawless listener, is guarding this area. The purifying ritual to summon the Creator must go off without a hitch. Power. We need even more power to break through this miserable barrier. I can feel the Creator's decree resonating with my own longing. They are there. Somewhere. A grand... Una criatura desconocida se echa en la oscuridad. Hold on a little longer. Very soon, salvation will come. Muy pronto llegará la redención. What the fuck? Estaba en muy mal estado y que era un trabajo muy complicado, así que lo recomendó que acudiese a un cliente habitual obsesionado con coleccionar libros antiguos. Pregúntale al paradero del libro antiguo al regateador. Fecha límite para el desalojo. Todas sus reclamaciones sobre la propiedad mencionada quedan anulados. Desalojo forzoso. What the fuck? Final warning. Everything's in writing. Ownership confirmed. My family's ancestral home, passed down for 3 generations, and now it's yours? Those documents, you fabricated them! Times have changed. It's all about evidence, not stories. When we clear your place, it won't be gentle. Picture your moldy old books getting crushed by a bulldozer in the land. You bunch of bandits! Uncle Biao? Are you alright? Alright? I'm doing great. 3 days. They expect me to clear out decades of collection in 3... Sorry to bother you at a time like this, but we have a few questions. Do you recall an ancient tome restoration job from the antique shop? Gone. It's all gone. They were after the collection, and everything's been taken. Do you remember what kind of content was recorded in that ancient tome? What did the person who took it look like? Enough! Can't you see I've got bigger problems? I don't care where the tome went. My ancestral home, where I kept my entire collection, is about to be demolished. Go away, all of you! Sorry to bother you. ¡Ay, hijo de puta! Oh, lost at another crossroads in life? What a coincidence running into you here! Dylan, what are you doing here? Me? I'm, of course, here handling complaints. Top's cross-department customer service center at your service. And besides,
if you don't want to miss out on something interesting. It's tough working at Krampus. You've got to grab every scrap of credit you can to stay off the bottom of the rankings. You freelancers wouldn't get it. Oh. Huh? What's with the long face? What a coincidence, huh? Your luck came through again today. Yes, you should take some time to think this through. Time for an ice cream break. What? How can she be so casual about this? Parece que el tomo contiene rumores sin verificar relacionados con la absorción del miasma y una formación a Z para suprimir espíritus malignos. Dylan, how did you manage to get that out of him? Yeah, Dylan. How did I do that? Son un secreto, pero como pueden ver les he sacado un apuro, he conseguido lo que buscan y de paso he salvado la casa del regatador. Last time I helped you rescue people in the Hollow, and the time before that with delivering Master Lumen. You're right. I don't know how we can repay you. We didn't realize how much we've been relying on you. Alright, just scan here to submit a tip. I'm just kidding. You don't actually think what I actually want is whatever you're up to next, no matter how interesting or... Huh? That's it? Yep, it's that simple. You should be grateful it's me playing the Good Samaritan today and not Senior Zhao. Otherwise... Anyway, do we have a deal? Deal. Thank you, Dylan. Already putting me in the kind person category. No. Even if you have other motives, your help before and today is genuine. Right now, we're walking the same path together, and that's good enough for me. Sometimes you seem like an innocent little girl, and other times feels like you see right through everything. Enloquezco, gente. Senior Xiaoguan, are you okay? The array that absorbs miasma and suppresses evil spirits. Actually, when my brother and I were kids... I hadn't really heard Senior Ye mention your parents before. Yeah. They passed away when we were very young. Sorry, I didn't mean to bring up something so heavy. It's alright. When you think about it, how many people in New Eridu don't carry the pain of losing someone they love? Besides, Mom and Dad were a source of pride for both my brother and me. They both knew a bit of mystic arts, they were free spirits, deeply in love, wandering from place to place in their younger years. See, later, they came to Waife, witnessed the dangers of the miasma, and couldn't bear to see the workers in the mine. With everyone's help, they settled in the residential area near the mines. I was born sometime after that. I was too little to remember much. Just a few scattered memories of life back then. But whenever I see the look on my brother's face when he talks about those days, I can... My brother said that before they passed, they were looking for a better way to suppress the miasma, never expecting that the outbreak 10 years ago would take them so suddenly. Your parents... Did they perish in the miasma outbreak at the old mining site 10 years ago? Yes. It was chaos back then. I was too young to remember clearly. My brother was badly hurt and unconscious. By the time we finally woke up at the rescue, they were already gone. After that, we just scraped by with whatever help we could get.
Kind people like Banyue Shifu would check in on us every now and then. Not long after, he entrusted us to the care of Yunkui Summit. Banyue Shifu, did you also know Xiaoguang's parents? We had just a few brief encounters. Back then, I would sometimes help out a little in the mining area. I'm deeply grateful for your care, Banyue Shifu. Wise, do you remember asking me before whether my brother had been having nightmares? After our parents passed, and before we went to Yunkui Summit, my brother would often have nightmares of our parents being killed by a monstrous figure in the miasma. After we settled at Yunkui Summit, with Shifu and the others by our side, those nightmares gradually subsided. Could it be that coming back to Waifei has brought those nightmares back? Such a tragic story. And the chaos that happened all those years ago, the truth is impossible to unravel. It makes sense that your brother is losing sleep. It isn't just the miasma that can lead to people's deaths. Huh? Visitamos Max Tagde. Right, sorry. Talking about my parents always throws me off a little. What matters now is finding my brother. Let's move. A veces lo que arrebata la vida a las personas es el miasma. Una frase casual hace que las súplicas del pasado vuelvan a sus oídos. Please. Please. Our two children are still so young. I wish I could see them grow up and not leave them all alone. Please. Shifu, aren't we going to follow them? You look like there's something on your mind. It's nothing. Let's go. Madre mía, se ve fuerte. Madre mía. Aquí, en astros celestiales descubrieron que el miasma se acumula cuando el astro celestial alcanza su punto álgido. Así pues crearon esta formación para purificar el miasma y restaurar el balance del mundo. Es preparada la formación, aunque el mar está aún bla bla bla. No hay problema, señor Brunowski. Muchas gracias por acompañarnos, hombre. Vamos cuando pueda. Núcleo de la formación, sacrificio voluntario como llave. Sinceramente, devoto. Aside from the sections that are too damaged to read, we can confirm now that Sarah and Senior Ye were investigating the array described in the tome. This array is closely tied to the creator that Sarah seeks. Perhaps it's a crucial step for their so-called audience with the creator. But the array's purpose is to suppress miasma. From what we've seen of the Exaltists, people who treat human lives like weeds, their creator doesn't exactly seem the merciful type. Sarah sent the remnants out to search. The array might be near the old mining site. I'm sorry. It's all my fault. If only I could remember more. Don't be too hard on yourself. I've sent something off in the depths of the hollow for years now. I've gone searching more than once, but always came back empty-handed. I'll make another trip. Just wait for my word. Xiaoguang, among the old mining site survivors, maybe I've been deliberately avoiding ties to the past.
After joining Yunkuei Summit and becoming the Qingming Sword's wielder, En la bahía de Sailumen. Let's go. Me parece muy amigable. Solo con verlo me da escalofríos. Qué bonito. Hola, señor Thailand. Se ha venido, buen hombre. ¿Cómo lo trata el universo, buen hombre? No va a haber autobús de batalla porque la nave de la última realidad que va a ser una bola destruyó el autobús con solo un rayo. ¡Un rayo láser! Por ahí pues me han saltado un montón de clips porque precisamente fue hoy el final de la temporada, el evento final. My saviors. Ah, bueno, sí, lo vi, vi el click. Vi el click de Godzilla haciendo el rayo nuclear y Miku en su cabeza haciendo el Miku Bean. Eso para ver el lugar donde solía vivir y aunque me quedé bloqueado antes de llegar, vi que el interior de la cavidad estaba repleto de unas flores blancas lo más bonitas. También estaban limpias, sin rastro de miasma. Aquel entonces me parecía divertido esconderme junto a esas flores cuando mis viejos me regañaban. Un hombre me sonó con una gran suma de dinero y me pidió que no le contara esto a nadie más. Esta información está relacionada con asuntos muy peligrosos y que no voy a permitir que personas se vean involucradas. Bienvenido al pase del Fortnite y verás que el diseño está bien raro. Aunque llegue el siguiente capítulo del Fortnite y vas a ver que el pase tiene un diseño todo raro. Tendré que mirarlo cuando llegue el momento. Precisamente en la última temporada jugué 3, 4 veces. Era tu hermano, solamente que no lo sabes, Shangwan.
El pasado es una carga pesada, concentremos en el presente. Parece que están hablando de Banjue. Las estrellas caen, la luna mengua, tu destino está plagado de desgracias. Como el chico el otro día que me descubrió en un instante. Ahora ni siquiera puedo engañar a los jovencitos. Alguien nos va a detener en la subida, ¿verdad? Cometí un error imperdonable, los hechos son irrefutables, no hay forma de negarlo. El rencor que albergan en sus corazones, ese odio inconmensurable, es lo que merezco. So those white flowers we noticed last time also appeared before the miasma outbreak back then. Xiaoguang's intuition was right. If the and the array that keeps being mentioned, some of the survivors also remember it. Seems like the array really does exist. Whether Sarah is after the array for good deed for the day or not, we need to visit the old residential area near the mining site. Agreed. Xiaoguang, are you gonna be okay? Yeah, I'll be fine. If the leads brought us there, then it's time I faced the past. All right. Once everyone's prepared, we'll set out. Let's go. Fufu's here. Bueno, no voy a llevar ningún otro personaje aquí. Ay, y la rodilla me sigue molestando. ¿Por qué? Why? A ver. Un instante.
Ah, ya hemos vuelto. Vamos por unos botanas. ¿Seré capaz de abrirlo? Of course, no. Menos con las manos mojadas. Un momento. Son grandes estas cosas. Está rico. Master, the route has been mapped. Destination, the old mining site's residential area. Where the mind dwells, the sword follows. The next line of the sword control mantra is reflecting the void, right? No, it should be enlightenment within. Oh, where the mind dwells, the sword follows. Enlightenment within, awakening Qingming. Oh, finally got it right? Looks like our Xiao Guang is a bit off her game today. Did you do... The next part should be... Huh? Xiaoguang, you don't look so well. No need. I just gotta... Maybe it's because I'm walking this familiar yet strange road again. Are you sure you're alright? We can take a short break. There's no need to hurry. The secrets hidden in that place aren't going anywhere. If you're not feeling well today, we can go another day. I'm okay, really. Stellar circulation. Qingming leads the way. See? I just got distracted earlier. Mal augurio. We're getting close. There appears to be a barricade ahead. The path's blocked again? Now I kinda understand those customer complaints that keep holding up the line. Back off! Is it my shift again? Hit! Forward! Turn around! Annihilate! Scorch! Looks like we gotta clear these miasma tumors and find a minecart like last time. I've got your back, Banyue. Easy game, easy life. There's a control panel over there. Now we can head back and try operating the minecart.
that still works after all these years. It seems that the workers put a lot of heart into making these machines. There's another one here. Alrighty, now we're finally on track to blow up! Xiaoguang, why so quiet? This bridge... I'll take a closer look once the rubble is cleared. Joder, de milagro no voló toda la estructura. Wise, the other side of the bridge is where the residential area used to be. This bridge leads to where Xiaoguang used to live. This bridge... When we were kids, my brother loved bringing me to the middle of it to play. He said the view of the river was clearest from there. We'd always compete. Whether that was who could throw a stone farthest or make a bigger splash. He always let me win. Back then, the bridge felt so long, like it went on forever. And on that day, 10 years ago, all I remember is it was dark and noisy. There was a figure, tall and steady, holding me and my brother. The figure ran swiftly across the bridge, carrying us. I remember the bridge rushing by beneath us, the wind in my ears. That figure was the one who saved you and Senior Ye, right? No, I don't. But that was when I realized, in moments of danger, being saved, even in a slightly cold embrace. Is that so? Niño, Keep going. mala vibra me das, hijo de la gran Bridge puta. with you, together. Those floating boulders. I feel like I've seen them before. They must have some special use. Wish we'd fall someday and put an end to every creature that gets in our way. Crumble! Don't run! Bueno, claramente esta zona estará disponible para explorar después. Otra vez las flores. There are even more of those white flowers. Here we go. The more there are. Nothing's fall unshattered! A complaint? Too late for that! Back off! Those stone lion statues over there. They're completely different from how I remember them. This place used to be so lively. Time truly is relentless. Just 10 years. The wind whistling through these empty windows. It feels so empty and desolate. That's probably for the best. Everyone should take a look around, Banyue. Ever since we've entered this area, Shifu has been unusually quiet.
fried persimmons. Really sweet. Whoa, Mom! You can't see it, but he's not even sure if he can eat them. Oh, thank you. See that? I told you he can understand us. Thanks a lot, big guy. Because you helped clear the collapsed tunnel, the kids can all go home for dinner. Here, this is for you. I don't know where you come from. This suit of armor feels awfully cold to the touch. But I know there's a warm heart beneath it all. Are you able to tell us what we should call you? Operación Renacimiento. Parecen que son varios núcleos. You're now connected with the Gold Star Red. Star 1 for complaints. Watch out, 2 for a shot. Chine. ¡Wii! ¿Otro recuerdo? ¿Por qué lo podemos ver? Pero algo en mi interior activó la reacción del miasma e hizo que estas ilusiones volvieran a mostrarse entre nosotros. Huh. It seems to be locked. How do you open it again? Back then, one of the neighborhood uncles set up a secret lock to keep the kids out. Xiaoguang? I thought that after so many years, and with all the chaos back then, I wouldn't remember much. Yet the moment I got here, some memories just came back on their own. If we walk a bit further back and go upstairs, there should be a platform. Dad would sometimes sit there, and I'd run over, cling to his back, and ask him to tell me stories. He said every star was once an extinguished miner's lamp, and that the lumite ore mined from the tunnels was made from stars dreaming and falling to the earth. I later realized he feared the miners who died in the miasma would be forgotten. Just like now. Why
why don't you check out the other places first? Alright, I'll check other places first. Stay safe and don't push yourself too hard. Go on. Hate. The monster who stood by and let death through. Parece que le cuesta odiar a Banjue. It's so quiet here, it's giving me the creeps. Quiet. I suppose so. But in a place where people struggle just to get by, quiet can mean something else. Either too hungry to speak, or holding their breath to what's happening outside. If it weren't swallowed by the hollow, even an abandoned place like this would still have some signs of life. The scurrying of mice inside the walls, the drip of leaking pipes, and the wind whistling through the broken window cracks. Under what circumstances would a person feel thankful toward their killer? Thankful towards their killer? That's pretty heavy. Why ask something like that all of a sudden? I asked first. Aren't you going to answer my question? Thanking their killer. Maybe it's for a sense of release. Like when someone's trapped in despair and suffering. Or perhaps it marks the end of revenge, making the killer live on with that guilt. That's a punishment harsher than death. There's another possibility. Sometimes, only by dying yourself, can the person you care about most keep on living. Only by dying yourself. Can the one you care about most keep on living? Pues de aquellos que están en las puertas de la muerte. La sentencia guarda ya en donde se extiende la sombra de cada rama. Somos los miembros principales de Krampus, dotados con el talento y la autoridad para auditar y juzgar. Siempre y cuando se vele por un objetivo fundamental, completar la misión, cada juez puede empuñar su propia vara de medir. Una misma tarea puede tener resultados completamente distintos según el juez que la lleve a cabo, la forma de interpretarla, el criterio a seguir, los aspectos para priorizar. Las acciones de los vivos ante ti, que puedes hablar cuando quieran, o las palabras de los que al borde de la muerte luchan por dar voz a sus últimas confesiones. Las promesas de los vivos son vacías y las maldiciones de los muertos demasiado reales. La nihilidad. Joder, hasta aquí me empiezan a hablar de... vaya golpazo.
Ok, o sea, son dos diálogos que llevan a lo mismo. Aunque bueno, ya puedo entender de qué va esto. Bicho grande con alas. Do you hear the bones wailing? This shell has long been overloaded. You couldn't even feel the softness of flowers and grass. Why bother playing the fool who guards the spring? Why keep moving forward with a broken vessel? You still have an easier, happier choice. No more shackles of atonement. No more chains of duty. Exile into nothingness is the most complete repayment for the... It's you. 半月师傅, what's wrong? I think I just heard a strange, eerie voice. Is it that weird voice Dylan mentioned? If it's back again. Yes, I can sense extremely strong miasma behind these walls. That voice creeps in quietly and clouds the mind. It would be best to keep your guard up. I've also noticed something peculiar. The miasma is thick here, but when we approach the field of white flowers, it seems as if the corruption dissipates. Now that you mention it, I have the same feeling. So the miasma thinning out like an ebbing tide isn't as natural as it looks. Ahora, con Banjue sí no puedo volver a hablar. No me quedará más remedio que... Let's return to the central area up ahead and regroup with everyone. Hostia puta. ¿Y este aparente ángel? Sacrifices here. I've never seen ones like these. Could it be Sarah's doing? Turn around! This one bears a strange aura. It feels off. Why does it feel like it's focused on Dial-In and Banyu Shifu? This gross feeling like I'm being watched is all too familiar. Wait! Annihilate! One instant, 1,000 visions! Hello? This is the end for you! I'll back you up! End this Madre mía. hatred! The miasma here is so intense. Such a vicious aura. That attack's dangerous. Don't rush in. Find a way to counter it. Forward! Save your lessons for your obedient little students. Crumble! Burn all peace! Back off! Premiums? Mountains fall, earth shatters!
run. I stand unyielding. Don't overdo it. Mountainous strength. Crumble. I've got your back, Bunny. The verdict is... Este bicho aguanta mucho. También es que solamente tengo... Dylan. Sorry for the wait. Know your place. The Creator's voice. Hear the Creator's call. The miasma's getting thicker. Be careful. Enough sneaking around. Show yourself. Don't forget. He once chased after its illusion, but it's more devastating than an outright lie. Hurry up and pack your stuff. What's there to be so sentimental about in this dump? It's all. What's the rush? Didn't city management say they've hired some powerful medium? They said we just need to draw a lot and it'll all be fine. Let's go. Time to draw lots. Fong, where's that little tag-along of yours? Auntie Fong. It's me. Why are you hiding here? Everyone's gone ahead already. We should go too once you've eaten something. Those people were just talking about drawing. Don't be scared. That drawing lots thing is just for show. Nothing's going to... Evacuate? Nonsense. If we just choose one person, use them as a shell, and borrow their life, I can guarantee everyone's safety. Each person values their own life. That's precisely why we are drawing lots to decide. All right? Fair and square. Everybody's happy. The heaven... It is you, unlucky girl. Don't be sad, Auntie Fong. I'm okay. I just wanted to... This is the end. It's too late now. All I ever wanted was just to live an ordinary life. My last wish. Alive. You were already dead, and That trick. Who knows how many times they pulled that one? I should have evacuated. Why did I ever believe that crap about a shell? Those scamming bastards! And that old wretch who made us draw lots. Draw lots. Scamming. Auntie Fong! No, I have to think. Figure out a way to get out of the hollow. Over here! This way! Follow. I have to tell Auntie Fong! That medium and those people from the outside, they're lying! How could this happen? Where's that witch? Where are the people from the city construction? Didn't you say if that kid drew the lot, everything was gonna be fine? It was your idea. What do you have to say about this? I thought I'd found someone to die in our stead. But who could have known? Dylan! 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 I'm fine. I fell into their trap. Dylan, fun you were... After that sacrifice disappeared, you both just froze in place. No matter how we tried to get your attention. Was that voice back again? Yes. What did it say? Just alluring whispers meant to worm into my mind, tried to tempt me into giving away my power. Huh. Could it mean the Creator's call? That the sacrifice... Why is the voice only targeting me and Banwe? You guys really haven't heard anything since we entered this area? A voice like my own? No, I haven't heard anything like that. But when you two froze, the Qingming sword reacted slightly in its case. The case was sealed by Shifu herself. This is the first time I've seen it react like that. That's even more interesting.
Seems something else in this hollow has had its eye on us while we've been searching for the array in Yashuyan. Who knows why it's here, but whatever it is, chances are it's not some merciful deity. Anything that messes with our minds like that isn't here to save anyone. There's an unknown presence lurking in this hollow. Even someone as strong as Banyue Shifu got caught by it. Madre mía. Yum. This isn't the time for me to be reckless. With so much at stake, and for everyone's safety, we should report back to Yunquei Summit before proceeding further. Shifu and the elders know Limnian Hollow better than anyone. Xiaoguang has a point. The miasma is really thick behind the barrier, and that weird voice could come back any time. We'd better... I agree. Having that voice keep crawling into my head, it's starting to get on my nerves. Banyue Shifu? Madre mía. Creo que ya vamos para la parte final. Creo. So you're Ye Shunguang, the one who inherited the Qingming sword at a young age. I've heard that your talent really... That's more praise than I deserve. Everyone, it was my recklessness that kept me from realizing how... Sorry, everyone. I wanted to wait until we had some leads on Senior Ye's whereabouts before telling the truth. I never thought we'd find something like that weird miasma flux. After our trip to the Hollow, I understand just how serious the situation really is now. We grew up together. No one... Xiaoguang... Junior, we understand how you feel. We all know what kind of person Senior Ye is. We've already contacted Yishuan Shifu. She's tied up with some other important matters at the moment, but she'll head here as soon as she can. Until then, the decision rests with her. Thank you for your trust. There's no need to be so formal. Just call me Xiaoguang like before. Of course, we'll do everything we can. But Xiaoguang, for now, you Huh? Yishuan Shifu specifically requested that you not take part in the investigation under any... What? I'm sorry. We'll head out and start investigating with the other mystics at first light tomorrow. It's always like this. Madre mía. $40 películas más. ¡More! Opcional hablar un poco con Jen Shunhua. Estoy bien, pero si no me escaparé a la primera de cambio para investigar lo que ocurre.
Por tu bien espero ese creador sea verdaderamente omnisciente y todo, por eso como dices. Bueno, más tarde, puto anuncio del gobierno de 2 minutos. ¿Cómo más el anuncio? Bueno, hombre. ¿Quién lo manda a no pagar el Prime? Oh boy. Roca León y Piedra León, cierto que son dos. Ñam, ñam, ñam. Ay, chale, se manchó un poquito aquí la pantalla. ¡Ah! Continuemos. Morning, Senior Xiaoguang. Morning. Wait, why senior all of a sudden? I was just thinking of when we first met. You really liked it when I called you Senior. Now that you don't have to keep your identity hidden, we might as well bring it back. It really suits you. Alright. Junior Wise. Present, Senior Xiaoguang. I'd better keep Xiaoguang occupied and make sure she doesn't go off. Then I'll be counting on you as my guide. What the... Ok, esto probablemente será el traje que aún se puede comprar después. No me gusta del todo. I once came here for a banquet with some big shots, but between you and me, the food they served those VIPs wasn't nearly as good as their regular dishes. Oh, really? Whoops, I hope no one heard that. Sweetie, how's it going? Another regular customer. Welcome! Is this young lady a friend of yours? She's got the aura of a Oops. true connoisseur. I can faintly smell some osmanthus in the air. That would be our Moonvale Osmanthus cake, fresh out of the oven.
They're made with the very first golden blossoms picked just this morning. Soft, sweet, melts in your mouth. I guarantee it's a taste you'll never forget. Osmanthus cakes always bring back memories of loved ones. This batch is limited. So she heard us. Osmanthus cake. Weiss, would you like to try it? Osmanthus cake is often used as a symbol of remembrance. Xiaoguang must be thinking about Senior Ye again. Sure, why not? After smelling the aroma before we even walked in, how could we resist? I guarantee you'll be satisfied. Algo va a pasar. Come on, over here! Come take a look! From Yunquei Summit. Her skills reach the heavens themselves. Standing shoulder to shoulder with the mighty Void Hunter. She's a true guardian of Weifei, a living legend in our midst. But surely you don't think Yunquei Summit stands tall by Yixuan Shufu's strength alone? Oh, no, no, no! Joder, qué raro se ve este. Está chido. ¡Jesus! El nivel de furro a veces es muy fuerte. ¿Por qué te llamaste? Pastel de Osmanto. So, what do you think? I was gonna ask you the same thing. It's fragrant, sweet, and soft. Osmanthus cake goes best with tea. The tea helps to cleanse the palate. I wonder if some memories are like tea leaves that drift to the bottom of the cup. Memories aren't like reflections in a teacup. Even when the tea leaves sink to the bottom, they can still float back up if something stirs them one day. It's nothing. It just feels like time's been slipping by so fast. Miss, is the taste of our Moonvale Osmanthus cake to your satisfaction? It's your first time here. I hope you'll forgive us if the service falls short. You're too kind, Miss Sweetie. The cake is excellent. Sweet, but not cloying. The osmanthus fragrance blends beautifully without overwhelming the rice's natural flavor. A true connoisseur. Hardly. I just like making desserts myself every now and then. If I had to guess, in addition to fresh osmanthus preserved in honey, you added a touch of roasted sticky rice powder to the filling? And at the end, did you add a sprinkle of candied kumquat peel? There's a light citrus note that lingers. Whoa, spot on! The sticky rice powder keeps it tender, but gives it structure. And the candied kumquat peel is the final flourish. You're a true gourmet, miss. Yum-Cha Scene always welcomes guests who appreciate the craft. Please, make yourself at home. Xiaoguang, you even know all that? You're a real expert. I wouldn't call myself an expert. I used to watch Senior Inhu cook back at Yunquei Summit. I thought it was fun, so I picked up a little here and there. But at first, the things I made were really something else. My brother, Shifu, Senior Fufu, and Senior Inhu all ended up as my first victims. Primeras My víctimas. brother would always tease me, saying eating my desserts was part of his training, tempering the mind through hardship. Senior Ye is such a gentle person. He must have been even more patient with you. Yeah, he always looked out for me. Even though he was just a kid himself, he'd always give in to me
and he taught me so much. I still remember when I first arrived at Yunquai Summit. I was mischievous, made a big mistake, and just hid. I was too scared to face anyone. Ayuda, mi play está sonando más fuerte que un motor de camión. ¿Qué está jugando, buen hombre? ¿Qué hiciste, Lyrion? ¿Qué My hiciste? brother was the one who found me. He didn't scold me. He just asked. An elder at the end of his years, and a young man with his whole life ahead of him. If you could only save one of them, like in a famine, a single bag of grain could keep a person alive. But a rare manuscript carries the wisdom of centuries. And when facing a calamity, do you Me he cling limpiado el to ventilador de la safety Play and Pro. protect Suena fuerte. yourself? Or do Porque you por primera vez, stand yo and qué sé. fight to Por algo, save yo qué sé. others? Even which do you choose? Why did he ask such a difficult question? There's no clear answer. Yeah. I was so young, I didn't know what to say, and it made me want to cry. But my brother said it wasn't about a clear answer. It was about seeing what you truly want to protect. He told me that our parents always said, the hardest part isn't making the choice, it's living with it afterward. There's no perfect path in this world. Some choices are responsibilities we have to shoulder. When the time comes, be brave. Do what must be done, and you'll carve your way through the thorns onto your own path. I didn't fully understand what he meant back then. I'm not even sure if I do now. He really put a lot of thought into what he said. I'm sure he'd be glad knowing you could reflect on it so calmly now. I trust him, just as he trusts me. Right now, my brother Tiene un has his tornillito de own adentro reasons for robado. what he has to do. And I have my own reason for why I have to find him. Madre mía, señor Lyrion. Qué mala suerte, Sorry. You can always tell me these things. I'm your junior, after all. Let's talk about something more cheerful. Everyone's been working so hard lately. Banyue Shifu, Dylan, Ningqian. I want to thank everyone properly. What do you think about me putting together a thank you dinner? That's a great idea. Everyone's been looking forward to your cooking. I'll let Dylan, Banyue Shifu, and Ning Chen know right away. Once Senior Song Tao and the others are back from their investigation, I'll pass it on to them too. Volveré más tarde. Vuelva pronto, señor Lyrion, vuelva pronto. Junior Wise, Xiaoguang. Ya, se siente rarísimo. You're back. Don't worry, everyone's fine. We ran into a little trouble on the way, but Thank you, everyone. don't mention it. It's our duty as Sui Bian Temple disciples. Xiaoguang, I'm glad you're feeling better. Ya que se le puede hacer It's thanks to all of cosas you. del partido chino. Xiao Tin, Guang was tin, just tin, saying tin, how tin, hard you've all tin. been working, and she wants to host a small thank you dinner at Suibian Temple tonight. Haha, a gathering by the fire, with Xiaoguang's cooking no less. Yeah, my cooking isn't the greatest. That's really thoughtful of you, Xiaoguang. Huh? Don't worry, we have good news. Thanks to the intel you gave us, we pinned down several key spots tied to the abnormal miasma fluctuations. We've even found leads on the ancient array. Some disciples have already been stationed at the old mining site. The full report's been sent to Yishuan Shifu. She should be coming to Waifei soon to help. To ensure everyone's safety, we'll rotate disciples to guard the key locations, keeping a close watch for anything suspicious. Xiaoguang, as the wielder of the Qingming sword, your role is too important. Until Yishuan Shifu, you guys take it easy tonight. When this is Como all over, sospechoso we'll de all get repente. together properly, okay? But come on now, don't feel bad. This was everyone's choice. We all have something we want to protect. Only when you're safe, Xiaoguang, can we carry out our mission without worry. Protecting you is protecting the future for all of us. So now, how about a smile? Okay. That's better. We'll get Bowlion and go switch shifts with the others now.
Don't worry, Xiaoguang. We're finally starting to see some progress. Yeah. Let's head back too. Here, the intel on Sarah. Grew up in an orphanage near a hollow. When the place got shut down by the city, she vanished for a few years. Then reappeared for a couple months before disappearing again. The next time she showed her face publicly, she was already moving under the banner of the Exaltists. Vanished for a few years? Here's where it gets interesting. Word is, during those few months when she reappeared, she stormed into Hand headquarters multiple times, insisting she was part of some special investigation squad under HSO. What the fuck? But Hand said no such squad ever existed. No record of her anywhere either. Huh. A ghost squad that doesn't exist? When you spend your days fielding customer complaint calls, little stories like that are the highlight of the shift. And stories like that always go one of two ways. Either the woman lost her mind, or the squad's whole purpose was to be buried from the start. So you think there's something fishy here too? Fishy? Fair enough. A woman forever without a place to belong, falling into some delusion's embrace. A textbook tragic story. Nothing worth dwelling on. What is worth our attention is the creator she clings to. More and more signs point to something hidden in the hollow that we don't understand yet. I've already reported to the boss. We'll just have to wait for orders before making our next move. Oh, I need to remind you of something else. The higher-ups know about the abnormal miasma fluctuation, too. They don't want Wi-Fi Peninsula destroyed. There's too much value here. Which means this mess is also part of your job now. Those old minute tops really know how to hand out impossible missions. This was supposed to be a simple recovery job. Without me even realizing, I've been saddled with another thankless task. I've already found out that the array described in the ancient tome dates back over 100 years, built to suppress miasma. The array works by absorbing miasma. You just need to pour a large amount of ether energy into the core. But what most people don't know is, to keep the ethereal sealed inside from breaking loose, the array raises a barrier that traps whoever activates it. Which means anyone who becomes the key is essentially sacrificing themselves. It's not impossible. That means there's another way for your mission to kill two birds with one stone. Then, when it can't hold out any longer, you step in and take its core. Simple as that. And that girl, Yeshuan Guang, I can tell you've taken a liking to her, even if you won't admit it. So, what's wrong? No, it's just, as the one responsible for retrieving the core, I have to make absolutely sure it's secure. Remember, the orders were clear. If recovery fails, destroy it on the spot. Unless you've got other concerns. Or should I say, excuses? En el trailer donde se resumen toda la historia del este, por tu... No tengo ni puta idea, hombre. Primero no he visto el tráiler, no he visto nada, ni siquiera cómo termina ahorita el este, no tengo ni idea de las demás temporadas, así que me agarra en plan de ¿qué rayos me ha dicho? Don't tell me that fighting alongside him these past few days has caught sympathy. I don't waste sympathy on living humans, let alone on a killing machine that couldn't even pass a forbidden fruit test. Exactly.
A killing machine. Whatever name it goes by now, it was created as a weapon of indiscriminate slaughter to suppress the miasma. Dial in. As a Krampus judge. Judging me with sentimental nonsense? You really do underestimate me, don't you, Senior Zhao? I'm just thinking the whole suppressing miasma angle might be a smokescreen. If the miasma in Limnian Hollow is actually receding, where's it going? Also, I heard another name from the dead at the old mining site. One that's been coming up a lot these past few days. Looks like someone else wants Banye gone. More desperately than we do. What do you mean? Que hagan otro. No dejaré que Banyue muera si queremos deshacernos de él, al menos que sea de acuerdo a nuestro plan. Uf. Qué bonito. Va a tener un atacazo de luz. Ah, madre mía. Twitter está lleno de un montón de clips del Nimikubin. Todo es muy curioseado realmente. Estaba gracioso, estaba gracioso. Please, come this way. There's something I want to discuss with you. What is it, Banyue Shifu? It's Xiaoguang. She has a lot on her mind. By hosting the dinner tonight, I fear the abnormal miasma fluctuation is strange, and the road ahead will likely be perilous. She seems to place great trust in you. If it's your advice, she might listen. Could I trouble you to speak with her again and persuade her to stay here in the temple? Okay, I'll try to talk to her again. But, Banyue Shifu, I've been thinking. Treating Xiaoguang like she's a fragile piece of glass to be sheltered away. The Qingming sword. The rest of us. We should be the ones to protect her. But, more often than not, we've been holding her back. The Qingming sword is unlike any other weapon. That's why you're the only one I can bring this to. My oh my. But tell me, Banyue Shifu, don't you think your words sound especially cruel when talking about someone your algorithms once deemed as expendable? Looks like you didn't know that yet, huh, Proxy? Allow me to introduce our oh-so-gentle, reliable Banyue Shifu. His codename is Purge Unit Type 0, one of TOPS' secret machines built for suppressing miasma. And by suppressing, the most efficient way was, of course, indiscriminate slaughter. Before he put on this harmless, good guy facade, he was TOPS' sharpest, after a botched mission,
Perhaps discarded him, left him to rot in the hollow. Somehow, someone picked him up and patched him back together. People trusted him, relied on him. But 10 years ago, when the miasma outbreak consumed the old mining site, he stood by and watched, count back when you went to Siloon Bay looking for survivors. Why did... Banye Shifu. The marks from the past can't be erased. That much is certain. The past? Such a tidy word for confession. Then tell me, back then, when you failed to save those people, was it because of your so-called algorithmic logic? Suppress the miasma at all costs. The absolute order that made you treat human life like it was nothing. Does it still run somewhere deep in your core? That kind, gentle mask you wear, is it real? Or is it just a performance for us and for your own conscience? So you can forget the blood on your hands even for just a moment? Silence. I don't even know anymore. Am I speaking to a remorseful person trying to atone? Or to a machine that couldn't even pass the forbidden fruit test? Ah, there you are. Banye Shifu, could you give me a hand? I'll be right there. Relax. I have no intention of telling Xiaoguang about the past. It would only breed hatred and chaos. Krampus wants something from Banye. The simplest way to get it would have been to tell Xiaoguang outright. Let her despise him, resent him. Or... Key? According to the ancient tome, to activate the array and suppress the miasma, all you need is a powerful, ever-flowing ether energy source placed in the center of the array. He fits the bill, doesn't he? Once a killing machine, an energy monster in his own right. Sacrificing a machine that failed the forbidden fruit test to secure Wi-Fi Peninsula's peace? Perhaps then, but now... But why now? Dylan, why are you telling me all this? Those things you said before about the truth. As a Krampus judge, my duty is to drag everything hidden, false, or twisted into the light. To reach the end of truth. No proxy, a word of advice. No matter how harsh the truth, it's still better than drowning in a sweet, comforting lie. You're not wrong about that. But Dylan, why not trust what you've seen and heard yourself these past few days? How can you be so sure the things you've just revealed aren't distorted versions of the truth? What if the path you're walking is just a detour? One laid out by others to lead you to their version of the truth. You're not as naive as you look, Phaethon. I'll keep your warning in mind. As for Banye, don't worry. I won't do anything before the final evaluation is complete. That scrap heap can remain as Banye Shifu for now. ¡Ah! Da duro. Y está que se come algo. No creo que pueda, de hecho. Xiaoguang? What is it? Hungry already? You're hosting this gathering because you've already made up your mind, haven't you? Figures. You saw right through me. I really was planning to be honest with you, just like I said I would. Last night, after you'd all gone to bed, I found this under the door. Xiaoguang, I found a way to break the connection between you and the Qingming sword. The power of the Creator is beyond imagination. Deep within the place we once knew lies the... When they descend in the days to come, no matter the price I have to pay, Xiaoguang... This letter, is it really from Senior Ye? Or is someone impersonating him?
Given how much he cares about you, even if he did decide to do this, there's no way he'd ever tell you. It looks like it's trying to lure me there. I know my bond with the Qingming sword more than anyone. Back when I was chosen by the sword, my brother didn't know about its side effects. He was genuinely happy for me. He ruffled my hair, eyes shining, and said, "You're amazing, Xiaoguang." I knew what he was really happy about. That I could finally be accepted. But then, when he learned the truth about the Qingming sword, when we received the news that our parents really had passed, he held back his tears. But the day he found out the fate of the sword's wielders, my brother, who had never shown weakness before, broke down in front of me, crying and saying he was sorry, over and over. In the end, with his eyes red and fists clenched, he kept repeating it again and again, not just to me, but to himself. That way became his obsession for years. He even hid from me and Shifu that he was experimenting with forbidden techniques. Thank goodness Shifu caught it in time. That was the first time I'd ever seen her so angry. She didn't punish him. She just let out a long sigh, placed a hand gently on his shoulder, Maybe only Yishun Shifu, who has endured loss and shouldered her own share of burdens, could truly understand Senior Ye's state of mind back then. Yeah. After that day, my brother promised her he would never let his obsession ruin him. Shifu poured her heart and soul into crafting the Qingming sword's case after her older sister passed away. With it, as long as I keep training in seclusion and reinforcing the seal, I can live like an ordinary person. But even with the sword case's protection, Shifu and my brother have always been so careful with me. Of course, I understand why. Every part of the seal carries Shifu. That's why. My sanity tells me that even when despair first struck, my brother never thought about sacrificing others for my safety. He tried to shoulder the side effects of the Qingming sword himself. I don't believe that the person who made that choice back then would now throw himself into the Creator's arms just because of me. But I can't stop the terrible thoughts from creeping into my head. Trap or not, a path of no return or not, I can't let him face that danger alone. I have to stand beside him. I know it's reckless and dangerous. But with you, I don't always have to be so sensible. I want to choose my own path, to take on the responsibility that's mine to bear. So, since you can't stop me, hide it for me one more time, please? Mamie! I'm not here to stop you. I'm here to make a promise as your companion, not a declaration as your protector. Whether it's into the abyss or toward the light, Xiaoguang, let me be your trusted companion, your proxy, and walk with you to the other side of this path. Why is it that words this heavy can still make my heart feel so warm? Why does it make me so happy I almost want to cry? Come on now. You should save those tears for when we find your brother. We promised that tonight would be nothing but joy and laughter, remember? Right. Then I'll go check on the desserts. There are still so many tasty flavors I want to share with you. Mamie!
a empezar esto. Alright, everything's ready. A special thanks to Beelion, Eos, and Banyue Shifu for helping me out. Ooh, try this, Dylan. I added extra honey, just the way you like it. Oh? You even figured out I've got a sweet tooth, huh? How thoughtful of you. La Belle ahí, como si fuera un... Your paws. They're all greasy. You can't eat. Careful. Or a spark's gonna turn you into a grilled lion head. Crispy outside, tender inside. Oops, my bad. I forgot we've got another lion head sitting right here. Banyue Shifu, would you like to try a chashu bun? I remember you're not fond of oily food, so I followed Senior Inuhu's recipe and added a bit of dried tangerine peel to the marinade to cut the richness. Do you like it? It's perfect. I'm glad everyone likes them. They're nothing fancy, just some home-style cooking. Xiaoguang, you're too modest. With skills like this, you could open a restaurant of your own. The balance of sweet and savory, the juiciness. It takes me back to a taste I haven't had since childhood. Xiaoguang, your cooking makes me feel all warm and full of energy. Yeah, it's been a long time since we've had a feast like this. Though I have to say, compared to the way you nearly scorched the bottom of the pot earlier, stomping your feet in panic, you sure adapted fast. Xiaoguang. Dylan, we agreed not to bring that up. That old stove's impossible to handle. The flames keep flaring up and dying down. Luckily, Banyue Shifu's here. Anyway, since we're all here, why don't we sit by the fire and chat for a bit? Oh, chatting? I love chatting. What should we chat about? Let me think. Oh, I know. Everyone share something funny or embarrassing that's happened to you recently. Dylan, you first. Wow, look. After all that goofing around, the start. One year, my brother, Senior Fufu, and I went to release lanterns together on a mountain behind Junkui Summit. It was a blustery day. Eventually, I just tossed the lantern aside and lay on the grass. But when I looked up, my brother said that the stars are the best kind of lantern to carry your wishes. Feels like it's been ages since I had a moment like that. No hemos terminado todavía. Hablas con Shungwan primero. Ok. Porque te gusta joder. Vete a la cama, eso es un mal presagio.
You aren't planning to use me to activate the array, are you? No need to test me. I already told you. You'll stand with me before the Creator. You already know where the array is, and the Creator's location. When will the summoning begin? Patience. Timing is like a seed buried deep in the soil. So we wait. Wait until the keys chosen by the Creator are all. Esperando a que alguno de nosotros entre ahí a hacer la llave. Qué hija de la gran puta. Senior Sontal? We'll get you patched up right away. No, don't worry about me. Listen, last night, sometime after midnight, the miasma at the old mining site. Wise. Understood. Then let's get ready to go. Belle? We'll take care of him. Eos will be waiting for you there. I'll give Banyu Shifu and Dylin the heads up. But remember, Wise, Xiaoguang needs to be... Relax, Junior Belle. I promised Wise I wouldn't break the seal lightly. Don't forget, I'm pretty strong. Even without the Qingming sword, I'll do my best to keep everyone safe. This is the perfect time for me to show how reliable a senior I can be. I know most of what happened now. Could Banyu Shifu be planning to face everything? Ning Qian's also missing. The timing of the miasma eruption can't be a coincidence. Your suspicions? Remember when I told you that I heard a familiar name among the voices of those... That name. Ning Qian? Were his relatives When the disaster hit the old mining site, Banyue left many to die. Those... Praxi, there's no point in hiding anything from her at this point, right? Otra cosa más va a volver la nave principal de la última realidad, porque la última es la que vimos por el capítulo 2, cuando volteamos la isla y fue cuando la grieta que abrió la reina Cubo. Buena información, bueno, pero honestamente como no he jugado tanto Fortnite, o sea, honestamente solamente desde el año pasado he jugado Fortnite, así que mi cerebro me dice, capítulo 2, y mi cerebro está en pánico. Yo, ¿qué me está hablando? Pero gran información, se ve interesante honestamente. A ver qué sacan, honestamente. So, Ning Qian concealed his past and joined Banyue's school. I found out that he contacted Sarah before he first met us. No wonder more clues somehow always appeared the moment we thought the trail was about to go cold. That's Sarah. She must have used the hatred in his heart to us meeting the Exaltus remnants, discovering the ancient tome, and learning of the array. None of that was random. I got an investigation report on Ning Qian this morning. He said goodbye to his neighbors and friends at the martial arts school. The way he spoke made it sound like never see them again. Does that mean he's out to take revenge? Todo era una ilusión, una simulación. Bueno, la simulación tiene más sentido. Recent miasma eruption that led Banyue to investigate was probably meant to lure him into opening the ancient array. So that note I received? Was it a setup to exploit Banyu Shifu's guilt toward Xiaoguang and the others? He tried to keep her safe and stop Senior Ye from activating the array, which made it the perfect bait to draw him in. That's just the tip of the iceberg. I suspect the array and the ancient tome, and even the part about the key to quell miasma. Think about it. Using powerful ether energy to activate the array and purify the miasma in Limnian Hollow is abnormally receding. Where is it flowing to? For example, sustaining that creator who is soon... If that's true, then even if the array once had its use,
It's definitely not some world-saving miracle anymore. Instead, it's an energy pool gathering strength for the Creator's descent. As for Ningqian, no matter how much he knows about what's actually happening, he's already become someone else's pawn. I know I don't have the right to forgive Banyue Shifu on his behalf, or erase the hatred he carries in it. So, what about you? My mind was already clear. Ever since we left the Hollow and stepped on the bridge that connects my old home to the outside, amidst all the chaos, that figure silently rushed out, the only hands that we could reach in that terrible abyss. The only person who held us, as sturdy as a mountain, was Banyue Shifu. Xiaoguang? Yes, Banyue Shifu never mentioned it. He saved my brother and me all those years ago. No matter what kind of past he carries on his shoulders, or what strict cold rules he adheres to, and now his guilt has driven him into danger for us again. Dylan, Wise, I'm going to bring Banyue Shifu and my brother back. La skin del visitante, la nueva versión, otra de la realidad y la nueva versión del viajero puede manipular el cubo dorado. ¿Qué es el cubo dorado? ¿El cubo dorado? You what? You're set on dragging them back from the abyss. Then let's get going. Before that scrap heap gets turned into actual scrap, and before your brother and Ningqian make any irreversible mistakes. Hylan! I knew you were a good person. Alright, stop it, you two. Quiero usar las palabras de los fallecidos para traerles una verdad a los vivos. Voy. Ese cubo de la reina y ese cubo que hace es como aplicar los cubos morados para que vayan como así invadiendo la isla. Joder. Ok. Digamos que entiendo. Digamos. Song Tao must have delivered the message to you. Don't worry, Senior Qingyuan. He'll be okay. But he told us that our fellow disciples from Suibian Temple were trapped by miasma. It was Banyue Shifu. Somehow the sealed gate was opened last night. Some disciples went in to explore, but later, just as we were about to give up hope, Banyue Shifu came and saved everyone. After he found a safe place for us, he turned and went in deeper. From the look on his face, I could tell that it wasn't just a spur-of-the-moment decision. Did he say anything? He said that human forces could no longer stop this chaos and that he needed to find another way. So he went to investigate the source. He also said some strange things, heavy words. I don't know if they were meant for us or if he was just talking to himself. Heavy words? What do you mean? Ah, señor Daylan, estoy en plan. Ah. He said, to walk this world is as to depart one's home for distant shores. When debts of old weigh heavy, they press not upon thy steps alone. He also said something like, I shall make the burden lighter, my own and far more for my companions. This debt must be paid. Just as I suspected. I thought it sounded strange at the time. I wanted to help him, but I was injured. There wasn't much I could do. I was worried, so Shortly after he left, toward the source of the miasma, we heard a loud noise. Then, the miasma that was trapping everyone appeared to be drawn towards something else, and we were all so relieved. Until just a moment ago. You can try scanning Bolion's memory module to find out exactly what happened, but things aren't looking good. At this rate, Banyue Shifu will be killed in that array. Hora de leer tu mente, Piedra León. Y por cierto, a lo que me ha dicho el señor Daylan. ¡Ah! Entendible. ¡Ah! Pulgar arriba.
¿Qué rayos estás hablando? Se entralla mamadísimo. We rarely came here back then. We must make haste and check the area for anything suspicious. Let's go. En un rato tendré que volver a pasar por esta zona, claramente. He's already here? Over here! Bienvenidos, Shifu! This way! Fall back behind me! Eso es lo único que me veo. Let's go. Tendríamos que coger otro camino. It's like every inch of this place is etched deeply in his memory. Hey. Enough. Stop dragging this on, Banyu. How pathetic. How long do you think you can keep up that heroic act? Stop pretending you're a savior. Can't you see? Stop fighting. Just let me die here. We can both die here. You should watch me die. Just like how you watched my sister struggle on the brink. I've waited 10 years. 10 whole years! And now the day is here. Since you'll be dying with me, then so be it. Guess I can finally avenge my sister. Capaz de notar las hendiduras y las quemaduras producidas por las energías de su armadura metálica en la... Ning-Chen, I shall repay this debt with my life. Yes, your life is not a bargaining chip. You still have a long road ahead. Go and live. Live and see the world that your sister never saw. The array base has been destroyed, and now the suppressed miasma has been released. What a pain.
finally made it! Banyu Shufu has been battling an endless stream of ethereals to protect... I couldn't quite make out what they were saying, but it sounded like the young man was begging Banyu Shufu to give up on... That platform is where Dad used to take me to see the stars. The array has been there all along. Is there a way to break through or enter the array? The concentration of miasma is too high over there. Fairy, scanning confirmed the range of the whole array. Wise, you can try getting closer, but be careful. Fairy and I will think of a way to break it. Got it. Let's head in that direction. Ah, no tengo energía. Ah, puede tirar su propia ulti. It won't work. The arrays absorb too much miasma. We can't break through that barrier. Surrender, you clumsy hunk of iron. Why endure this endless pain? Open your core and embrace this great power. It will grant you rebirth and eternal freedom. Do you hear that? Do you hear the cries of the burden deep within your body? Your bearings are screaming. Your circuits are melting. You have long been covered in cracks on the... Emotion module overload. Forcing deinstallation to clear redundant emotional data. Re-verifying core command. Suppress miasma by any means necessary. Dive in. Sink into Necesito agua justo ahora, joder. Behold how they long to accept you. Why resist? You are a part of this filth. This shell is broken. My body, like a candle flickering in the wind. Yet even if only a sliver of hope remains, the faintest glimmer of light, this heart must hold it fast and never let it go. So stubborn. Look at these scars. They're not just marks of battle. They're the price of bearing what should never have been yours to carry. Murderer. He must pay with his life. Your existence is a mistake. You should be eradicated. Feeling pain. It's nothing compared to the agony we feel. Descend to hell. Fall with us. How long can you hold on? Is it worth it? For those who hate you, who fear you, for those souls who curse you day and night, suffering, exhausted, then why trudge in vain through this hopeless mire? Give up. Give up your meaningless pain. Your very existence is a mistake, and your struggle an even greater one. Even if I fall here, this is the path I have chosen. This is the price I have to pay. This will is like a stone, immovable, unyielding. Even if my body shatters and I perish here, I shall not falter. Let go of your meaningless resistance, of your heavy burdens. Let everything return to nothing, to its original, pristine, blank state. Isn't that a good idea? No more bloodshed, no more disappointment, no endless penance, no duty, no guilt.
Variant, I found something. Master, an abnormally large convergence of miasma has been detected. Warning, anomaly detected. Multiple energy flow nodes detected. The ether flow corresponds with the signature of the array base. Destruction of these nodes would disrupt the formation, destabilizing its structural integrity and potentially disabling the array core. Array base and array core. Great. Destroying the array base might not only break the barrier and save people, but it might even delay or even stop the miasma that the Matrix sends to the Creator. It's a race against time. We have to... The nodes are scattered all over. Let's split up. Okay, leave this area to me. Proxy, you cover Xiaoguang. The noise in the array core is getting weaker. Let's go! Let's go, gente! This is the last one on my end. Looks like it's up top. If you spot an ethereal, ¿Ese es el ave de Jisuan? all three down. It's all up to Xiaoguang and the others. Better hurry back to the array core and wait there. Smash them! The verdict is unforgivable! Intercept! Pay close attention to what I'm saying. Yoink. It worked! No exactamente. No time to waste. I'm going ahead. Dial 1 for complaints. Dial 2 for a chat. Sacrificing yourself for justice? A life for a life? And you, charging into die over such a lousy trick? Where's that brilliant self-serving logic of yours? The sins of the past cannot be atoned for. Once Ninchin is safe, you can take whatever it is you're after. I stand. You knew about my mission all along? It's not over yet. And you already look this miserable. Let's end it here. My core. Please. Take it.
taking it to report back. That would be nice. But now, I have a new choice. This time, let the words of the dead grant you a truth that allows you to keep on existing. Why didn't you save me? Why? Someone was waiting for me. Look at what you've done. Remember. Remember our faces. A machine will always be a machine. Never. I will never forgive you. Chongwan y los demás se suben en la plataforma y la voz se vuelve más clara y amable, como un rayo de luz. Luckily, that rascal got angry and ran off to play. Big guy, can you promise to help me find him? Sis? He's so stubborn. Always getting hung up on the smallest things. I know he'll probably hit a few bumps along the way. But hey, just be patient with him, okay? Help him grow up safe, so he can see the better days I never got to. The peace we found here made me complacent. I couldn't bring myself to open that thing. Maybe this is the price I pay. What's this? But please, please, our two children are still so young. We shielded them with a technique just before the explosion. The two of them still have a chance to live. Don't let them watch us leave. Don't let them suffer the despair of seeing their loved ones die. Don't let them grow up. I'm leaving them to you, Banue. Get them out of here. Run straight ahead and leave this place. Please. I'm begging you. Thanks, big guy. Thank you. Thank you. Now, we can go without regrets. One day, when they returned to their former home, we left with smiles on our faces. Mom. Dad. Sis! Sis! Why did you do this? Why? Why? Why couldn't you just let me hate him? Why did all this have to happen? Sis, I miss you. Did you hear it now, Banue? The voices of both those who died and survived because of you. This is the weight of the truth. Your logic algorithms determined that there were only a handful with a chance of survival at the time. So you chose the optimal solution and didn't try to save anyone else. But as you stand here today, willing to step in and stop the array, you've proven that you've broken free of the constraints of commands and algorithms. Correct. But the past. Right. The past can't be rewritten. But you're only holding on to the debt of those who were killed. You have forgotten the promise to live that those who passed entrusted to you at the end of their lives. Do you really think that falling here and sacrificing your life to repay your debts is something worth commending? You're just trying to run away. The real way to atone for wrongdoing is to live. Living the way you are now. This human form with emotions, self-awareness, and the ability to feel pain. To face the trials of the past day after day, and to shoulder the never-ending guilt. Live. Live with a clear mind. Face the people you've saved. Be it gratitude, relief, distance, fear, even if you hate him. Go fulfill your promise to the deceased. Keep going. Use every remaining moment to make up for your past. Until the very end. This is my final verdict as a Krampus judge.
Xiaoguang. Ninja. You don't need to say anything, Banyue Shifu. You might think you're a murderer who didn't save people in their moment of need. But to me, and my brother, you're the path to survival our parents sacrificed their lives for. And not only did they give themselves up for us, but also for your chance to become human. Tylen is right. Remorse for the dead never really goes away. But we can bear it as we go on. You don't owe the dead your life. You owe them the will to use the hands that once killed to reach for more life instead. That's why I've never blamed you, Banyue Shifu. I also wanted to thank you, Dylan, for letting me hear my parents' last words. It showed me that I was thinking the same way they were. You and your parents are such gentle souls. And now, you've grown into exactly the person they'd hoped for. Ningqian, this is my own choice. You always have the freedom to choose how to face Banyue Shifu. Sorry. I've hated the wrong person. For 10 years, I've hated the wrong person. I've poured my deepest hatred on you and... I still remember her last words vividly. I remember every face of those I could not save. Their faces have never faded. I was never able to find you in Waifei Peninsula after I rescued Xiaoguang and the others. Until years later, when you came to my school, I recognized you the moment you told me your name. By that time, you already looked like your sister all those years ago. You've known all along? And you still took me in as a disciple and taught me everything. It was me. I made a deal with Sarah. I used the ancient tome to lure you into activating the array. I thought I could use the array to absorb the miasma. Hoping I could save more people and complete my revenge. Chale. Ningqian, I'm afraid you were just another pawn in someone else's game. It is still unknown whether the endless miasma was purified or just transferred to something else in the Hollow. It's far more complicated than you think. We've all been pulled into a deeper scheme without even realizing it. Chale. Momento, ¿qué? Me pidió que le dijera al maestro que buscara un pájaro negro en la cavidad. Ningqian, Xiaoguang, this place is dangerous, and you are still unstable. I will only become a burden if I stay. Banyue Shifu. The Qingming sword is reacting strangely in this area. Banyue Shifu, I gave my word to Wise before we came. This time... Banyue Shifu, Xiaoguang has made up her mind. Let's trust in her decision. Yeah, we're also running out of time. Her own brother might be in grave danger and you won't let her go with you? How does that make sense? No makes sense. Madre mía. Knock Xiaoguang out and send her back, or grant her wish. Come on. Is the wielder of the Qingming sword supposed to be weak or something? Fine,
but we proceed with caution and must not act rashly. Alright, now that we've set him on the right path again, it's time for us to go to that lousy creator's lair. Hola. The Judge of Krampus sure lives up to her name. Are you done watching, Sarah Florin? Spent so long as no match found in the database, you picked up the habit of sneaking and hiding like a rat? You were investigating me. But now that the dust is settled, what happened in the past doesn't matter anymore. Krampus, Faithin, Ye Shunguang. I was hoping to lend you a hand and dedicate the power of this stone lion to the Creator as a gift. An offering of thanks for the power the Creator lost when they cleansed the miasma. Pity, all these changing plans, but no matter. That'll be enough. Almost everything's been purified in this. Where is my brother? Look at you. You're just like you were in his nightmare. Pure, naive, and ignorant. Naturally, your brother is... Oh, well, look who it is. Xiaoguang, what are you doing here? Weren't you training in seclusion? Who sent you here? Brother, judging from your looks, are you also... Go back. You shouldn't have come here. Senior Ye, we're all worried about you. Are you in? Note. What did you do, Sarah? No need to be so anxious. You helped me find the Creator in order to save her, didn't you? So what's wrong with organizing? Is there any point in pursuing such trivial details at this stage? Don't forget, I'm the one chosen by the Creator. Your obsession, the answer to fulfilling your The time is nearly upon us, since you're willing to give everything to Savior. Otherwise, all our hard work will be in vain. Xiaoguang, listen to me. Go back with the others. Junior Wise, everyone. I'm sorry, but... Using someone's loved ones as leverage? Despicable, yet effective. Belle, do you know where they went? Tracking route confirmed. It doesn't look like they've gone far, but the miasma concentration in that direction is higher than anywhere we've been before. Hi! Okay. It's time for the final battle. Xiaoguang, can you keep going? Yeah, let's go. We're bringing my brother back. Today's reading is Be a Hero. Ok, ¿puedo llevarme a otro personaje? Ahí sí sería llevarme a Jishuan y ya está. Corta y prima y matan al puerco. I can help you ward off misfortune and disaster. Solo para asegurarnos de que no me rompan los dientes yendo con solo dos personajes. Answer me. What's going on? We agreed she stays out of this until the Creator descends. You promise? Faced with the divine edict, there's no need to get so worked up. Your sister's presence is just a necessary component in the process. You see, you, your sister, and I are all keys that have been gathered here. The grand descent is about to begin, releasing your sister's shackles and fulfilling your deepest wishes. Those are the only reasons you were willing to abandon your companions and Sarah. What am I trying to do?
My plans have never wavered since the time has come. All things shall return to their source. O supreme and sacred creator, by thy blessing and thy call, I lay forth this offering. Obliterate the vows of traitors, the avengers' cries, the defilers' lament, and the mourning of the dead. O mighty creator, hear my plea. I beseech thee to manifest thy truth in the chaos of this world. I beseech thee to wield thine eternal dominion and reshape the order of the universe. Sarah, my most faithful servant, abandon the remnants of the mortal world. Traverse life and death, brilliance and decay, bliss and suffering. All shall return to me. Aye. So this is the Exaltus Creator. They may look radiant, but it all sends a shiver down my spine. Whether or not this evil being can be destroyed depends on this strike. I cannot hold back. I'll end it here and now, before Xiao Guang and the others are drawn in too deep. Move! Foul miasma, be gone! Abomination! This is the end for you! Solo rompiste el sello, ¿verdad? It's a tricky one, just as expected. It even tried to reflect my attack. Good thing it's been blasted into ether particles now. That should be the end of it. Abandon the mortal world. Traverse life and death. Shall return. Our team was caught in operation against a notorious ethereal. I've lost contact with everyone. Where am I? Am I saved? Lucky child, chosen by the will of the Creator, you are restored to the living before you turned into an ethereal. The blood of the Creator flowing through your broken body is the best proof that you belong here. We're the Exaltists. I'm Soph, the scribe, and the current overseer. Current overseer. There's no need for fear, no need for doubt. The Creator is merciful. This is the place they have given you, your new home. No, sorry. I have somewhere I have to go back to. How many times have I already told you there has never been a special investigation squad in HSO? And there's no file under the HIA for a Sarah Florin.
¿A qué fueron enviados exactamente Tread entonces? carefully. One step further and you may shed your mortal sins. But the gate to the final domain does not open without refinement. Life and death, existence and annihilation, brilliance and decay, bliss and suffering. All shall return to the Creator, for they are the origin of all. I know. Deep inside my body, my soul, lies the seed of evil I've long refused to face. Abandon the remnants of the mortal world. Traverse life and death. I set my hand upon my spine, and my palm against the mortal heart. Guided by nameless markings, I shall walk the path, in search of the Creator. Not good. What? Sarah and the thing. Their presence has vanished. Wait. Y algo lo ha poseído. ¡Perfecto! This presence, it's grown even stronger. That creator has returned. Oh no! No, no! Brother, wait for me! What is this? I don't care what you are. Give me back my brother! Hey. I refuse to lose anyone important to me again! Twisted being. Could it be the creator Sarah's been searching for? It is all thanks to Yeshuyan's foolish act of defiance. Is that Sarah's voice? Swift yet still, clear yet mercy. Estaba muy fácil. What is that? Brother. Something that should have been mine all along. Taken by the hand of a blood relative. What could be better? Lo revivió, perfecto. ¿Ah, lo estás montando? ¿En serio? Swift yet still. Todo el daño recibido por Zoe se transfiere al siervo. Se refiere a
Odio los cocodrilos miasmáticos. Pensé que eras inmune a la al aturdimiento, crack. Fase 3. Still afraid to draw the sword? If you keep running, your loved ones will all be buried here! Brother! Some choices are burdens, and we must bear them. Do what must be done. I trust you, just as you trust me. Finally. If I were the one being controlled instead, I believe my brother would make the same choice! Xiaoguang? You trust me, just as I trust you. Somehow, I'm not afraid anymore. The seal is broken. Great! Brother. Such a splendid power. I'll happily accept it. How could that be? A mere evil spirit, and you dare speak so arrogantly. I am Ye Guang, wielder of the Qingming Sword of Yunhui Summit. This sword, with heaven and earth as its guide, shall cleanse all evil! Xiaoguang, I already know. This voice... Did I really bring my brother back? Please forgive me for leaving again. You must wait for me. Trust me. I will save you. I swear I will. Brother... Ah! Xiaoguang, how are you feeling? It feels like I had a really, really long dream. Right! Where's my brother? Don't worry. Let me explain everything that's happened. After you defeated that thing, the creator, or at least its embryonic form, you passed out from exhaustion. The power wrapped in that black mist dissipated. He caught you as you fainted and whispered something I couldn't quite hear. Even though it was clear he didn't want to leave, he still went off alone in the end. Banyue and Dylan were both injured and couldn't stop him. But at that moment, from Senior Ye's expression, it was like he suddenly realized something. He left alone? No. We must find him as soon as possible. If he's still... And what about Shifu? Yixuan Shifu hasn't returned to Suibian Temple yet. She must be dealing with Senior Ye's situation. I heard that Yunhui Summit will be sending people over soon to investigate the creator incident. Yunhui Summit. Xiaoguang,
considering our past experiences and what Sarah said, do you think the Creator's target has always been you and the Qingming Sword? Yeah. It's been trying to lure me into using the power of the Qingming Sword, and I'm afraid that it controlled my brother to use him as a medium at the critical moment, to devour the power of both me and the Qingming Sword. So, do you still remember? The situation was dire. When I finally released the Qingming Sword, I understood that the sword contains a power that can suppress the Creator, or even annihilate it. That's why I believed that the last strike would bring my brother back. And, besides that... What do you mean? Like, any changes with your body? Or in your appearance? Your hair turned white when you drew the sword. Are you worried about repercussions from using the sword? Don't worry. That look was just the influence of the Qingming Sword. You see, I remember everything very clearly. What's wrong? Still worried? Then how about a little test? Thank goodness. Looks like you're really okay. I'm glad. Yeah, I've never been very lucky, but maybe it's about time things went my way, right? It's just... I finally found my brother, and the next thing I knew, he was gone again. Yeah, it seems like Sarah was using the promise of separating me from the Qingming Sword to... But I don't think my brother ever believed her. He only played along so he could get close enough to find a chance to destroy the Creator. He didn't realize that the Creator's focus was on me and the Qingming Sword all along. But now that the crisis is over, and he's finally out of their grip, he was clearly worried about me. When I was half conscious, I remember hearing him ask me to forgive him for leaving again. It doesn't sound like he's just worried that I'll be consumed by the sword. It's more like he's trying to tell me something. Could it be that he's learned of something even more terrifying? Something he felt Ya lo averiguaremos. To trust him, then let's just do that. What's most important now is for you to rest up and get better quickly. Once you're fully recovered, we'll work together to find him. And this time, we'll make sure he doesn't disappear on us again. Después de contarle que reprimimos a esa criatura y que su hermano se fue sano y salvo, se ha quedado más tranquila. Ahora está I'm afraid I'll descansando. have to trouble you to keep a closer eye on Xiaoguang's state of mind these next few days. Los diálogos. ¡Ah! Let me explain. It was sudden and chaotic, and we didn't have time to look deeper. So when the Creator, or rather, that power Xiaoguang fought off, was first awakened, 4 areas in Lemnian Hollow simultaneously emitted extremely brief but highly similar energy resonance signals. Which 4 areas? We can only locate 3 general areas at the moment. One was right where the Creator appeared at the old mining site. Another was the area where we confronted the Exaltist Overseer Mevarok. And the third one was the town. Demasiada coincidencia. Coincidentally, these are all places Bella and I have been before. You've been to all 3 places? Oh, don't tell me these are all popular attractions. Nope. Pero son los sitios donde también estuvo Sara. The strangest part. What's really worth noting is the 4th signal. Fairy? The spatial coordinates of the 4th resonance signal are severely blurred.
Existence confirmed, but precise location cannot be confirmed due to high-level energy interference. Warning. Though brief, the peak value of the signal's miasma energy exceeded all known records within Lemnian Hollow. It was like some kind of distant, indistinct response. Then it quickly went silent again. 3 of the signals came from areas we've been to recently. No way that was a coincidence. But that last one, it's hidden so deep that even Fairy couldn't pinpoint it. 4 resonating signals. There must be some underlying connection we haven't uncovered yet. That disgusting miasma creature we fought, and the Ye Shuyun controlled by the Creator, might have just been the opening move. The Creator testing the waters. Whatever it is, it's still out there lurking, scheming something. I'll report this to Krampus and closely monitor any changes inside the Hollow. I will also investigate further. With Krampus and Banrier Shifu helping out, things will definitely go more smoothly from here. While we keep Xiaoguang company, Bill and I will keep an eye on the situation too. Let's all stay sharp, everyone. This calm might just be the eye of the storm. Brief moment of respite before everything gets thrown into chaos again. Madre mía. Los problemas nunca acaban aquí, solo se hacen más grandes. Vete a la cama. Ya estamos terminando. Oh, are you here to criticize me, Senior Joe? I thought they'd send the cold, heartless executioner. You know, never been able to get along with her. ¿Una ejecutora? ¿Una executioner? La verduga despiadada. The boss hasn't issued any new orders yet. Naturally, she won't do anything. Besides, it's too late for you to feel guilty now. I'm just here on my own behalf to ask you for an explanation. After all, we've provided you with important intel, but the result of the mission... The orders from the higher-ups are to retrieve Banyue's core data and erase this unstable factor. But as for you, not only did you not get the core, but you also seem to have made him more complete and deep. Huh? Who said I didn't finish the mission? I have exercised the ultimate authority granted to me by Krampus as the judge. The verdict is as follows. Banyue's core consciousness has tentatively proven that it is controllable and of great value. Hence, I deemed there was no need to erase it. As for retrieving said core, don't worry. I will introduce Banyue to Krampus. Wouldn't you call that a different kind of recovery, in a sense? Huh? You want to let him join Krampus? Yeah, wouldn't that be more interesting? If he joined, then his power, along with all of the information he has, would be of service to Krampus. In the long run, that's way more valuable than a one-time core data extraction, don't you think? Hola, Catanfer. Aside from the old folks from TOPS,
The reason the boss is so interested in Banyue's core is because a certain big shot was the one who made modifications, which gradually transformed him from a killing machine into a human. You sure know how to wiggle out of a tough situation. However, ¿Cómo está, señor Catanfer? does actually have some merit. I hereby approve your verdict. As for how to write the report without any leaks to get those old fossils to nod in person, that will be up to you to deal with. Ah, buen hombre. ¿Qué me pareció la historia? Tan melarda. But I believe that when the boss finds out we're about to have a new member who is so controllable and so useful with all the potential value he brings. After all, this is much more worthwhile than recycling a pile of scrap metal, right? Alright, I'll leave the rest of the procedures to you. I'll still be relying on you to help me persuade the others. Banyue, your path to redemption begins with Krampus. And it will be a long road. Don't let me down. La península Wi-Fi sigue cubierto de nubes, pero al menos Banjue se dispone a empezar una nueva vida. Y ahora hay un obstáculo letal menos. Reina el silencio en el templo Suibian, cubierto por la luz de la luna. Solo hay una habitación iluminada. On the day I secretly snuck into Suibian Temple, I saved a chubby cat. No recuerda nada. Ah. The storyteller at Yumcha Scene told fascinating tales. We ate osmanthus cakes made with fresh petals preserved in honey, sticky rice powder, and kumquat peel. Banyue Shifu doesn't like greasy or spicy things. When handing him hot tea, the cup handle should be to the right. Dylan really likes honey. She always doubles the amount. Senior Inhu's secret marinade. Grind the dried tangerine peel into fine powder. Use just a pinch when seasoning the meat. When we gathered around the fire that night, we looked at the stars together and exchanged embarrassing stories. I talked about... Why can't I remember? Las palabras aparecen borrosas, retorcidas, distorsionadas, como si quisieran escapar de su prisión de papel. I talked about how I didn't bring enough money when I left Junkoi Summit. I almost ended up going to that pawn shop in town. I remembered thinking to myself, besides the Qingming, I must never forget these memories. Shifu, my brother, Wise, Belle, and everyone else. ¡Oh! Tiene pinta que la próxima actualización va a ser igual que la que hubo antes. Va a ser como el final de... Va a ser el final de la temporada. Tiene cierta pinta. A borde del abismo completado. Eran un par de logritos. Completar el borde del abismo en las crónicas de Phaeton. Odio los cocodrilos magmáticos. Al desafiar el Yechungwan, el ciervo derrota a Sobek una vez. Elimina su escudo miasmático en un plazo de 25 segundos después de que entre en dominio miasmático. Proxy rompe reglas. Es un apoyo ofensivo cuando Pompey use blank. Avarus, ni siquiera sé cuál es Avarus. 10 películas. Otra cinta original.
Ya luego llegan las versiones de relleno, supongo, con las idols y demás. Ya no sé qué, o sea, yo sospecho que la próxima versión es como el final de esta temporada. Y por eso es que dicen que vamos a volver nuevamente al este. Probablemente nos hagamos cargo de la situación con Yen Wan y pongamos bajo control la malparía espada de los cojones. Y basados en eso tendremos que volver a la ciudad por algo, porque parece ser que ya no va a ser necesario nuestro entrenamiento o vamos a cumplir o completar el entrenamiento que teníamos haciendo acá para poder entrar en las cavidades y demás. Y con eso hecho, pues tendremos que encargarnos nuevamente las cosas desde nuestro hogar, dulce hogar. Y pues luego va a empezar otra vez con calma, o sea, no va a ser de repente, ¡pah! La ciudad está ardiendo, no, socio, no. Entonces claramente va a haber un poco de jiji, jaja, entonces vamos a tener probablemente las idols ahí, un poco de chill. Vamos un poco a volver al estilo urbano, ¿no? Entonces es un camino, porque aquí ha sido un poco más fantasía. Fantasía china. Oh, pinchilin. Es lo que digo yo, honestamente. Yoink, 60 películas. Ah, cierto, el evento del mecha dorado. Adejecista. Incursión arriesgada. Y aún faltan 2 días para reclamar todo esto. Saldo de películas. Uy. 3100. Ah, Melo. Cuando termine de reclamar las películas que se estoy reclamando ahí, las cintas y las del próximo mes, porque ya que ya se nos viene el cambio de mes, voy a tener 16 tiros aquí guardados. Que eso siempre viene bien. Eso sí, espero que la skin que se le vio con traje formal a Yeshun no sea su traje de salida, porque me va a sentir un poco decepcionado. No sé, no me convence del todo cómo se ve ese traje formal. Prefiero el traje de la Z. Pero bueno, esa es mi opinión. Vas a ver, Dios, si dónde le colocaron ese traje porque jiji, jaja. No sé, socio, si lo comparo con el traje de Jisuan o con otros trajes, no sé, son llamativos, son bonitos. Ese es bonito, cute, pero un poco, no sé, normal. Un poco, Está bien, supongo, pero no es una gran cosa. Ah, madre mía. Un instante. Debo hablar con el pan. Ya, ya. Nadie notó ese pequeño detalle. Oh, un momento. Buah. Bueno, las películas de ¿qué? Eso que acabé de conseguir, ya la farmearé después. O sea, la incursión arriesgada la haré después. No digo por qué hacerla ahorita. A ver, un momento. A ver, un momento, disociación. Señor Catanfer, recuerdo que usted dijo que quería sacar un traje de lo de Watfu, ¿verdad? ¿O estoy borracho? Un traje de lo de las recompensas de...
de los drops de Twitch. Ya me salió ese, a mí me salió ayer. A mí justamente me salió ese ayer. Hola, bueno, ¿ve? Hola. Ah, madre mía. ¿Por qué ahora en todo este Discord sale una bandita que dice Curi? Según tengo entendido, es por un servidor de una VTuber que sigo que te deja poner como una etiqueta, o sea, como que a todos los que están dentro del servidor puedes ponerte como la etiqueta del servidor. Mm, Y pues para su comunidad somos los kururis. mm, Entonces yo soy un kuri. entendible. Claramente no puedo poner, claramente no hay un servidor oficial de Vivo que me ponga pedo, así que pues Chale. abrazo lo que puedo. No, pero igual Ujú. me lo puedo, no, no es como tan... No, sí, solamente no es- tenía curiosidad porque... Ah, ¿y esto por qué? Sin más. Ah, madre mía. Bueno, al menos ahí ya terminé lo mío acá. Ya la interceptación la haré después, no tengo por qué matarme a hacer ahorita. Y decía que pues bueno, ya luego me pongo a hacer los eventos, ya me reventé bastante con el Zenless ahora mismo. Pues le diste desde mediodía, ¿no? No, no Prácticamente. tanto, o sea, en de iniciar stream, ¿cuánto llevo de stream? Llevo 4 horas, me tomó 4 horas hacerme la historia. Por Ya eso sabes, no es poco. O sea, ya, 4 horas en un gacha, güey. O sea, a ver, sí, sí, o sea, no es poco. a- hablamos de no querer quemarnos y justamente... Ya, es que cada vez que es momento historia en Zenless me voy a quemar. Es lo que... No, yo aproveché hoy para terminarme el Dark Side Chronicles. Literalmente no ocultan nada con el tema Ujú, o sea, de que Krauser definitivamente era un petardo, o sea, él simplemente fue un soldado con obsesión al poder. ujú, Entonces, digamos que sus acciones en Resident Evil 4 ya no son como, ay, pero ¿cómo si él era? No, hay un momento de la historia donde literalmente puedes jugar desde la perspectiva de Krauser y literalmente sus pensamientos es, wow, estos estudios, el poder, si esto se llega a perfeccionar, esto va a mejorar al mundo entero, pero pues solo lo enfoca en él. Que lo va a hacer este perfecto y que va a poder gobernar el mundo. Entonces, lo del tema del Javier, ujú. el, empecé fue el Umbrella, ay, ¿cómo es que era? Starsight Chronicles y las crónicas de Umbrella, creo que es el otro, de Umbrella Chronicles, que es literalmente la los juegos, pero narrados desde la perspectiva de Wesker, ya sea porque estuvo ahí o porque habla sobre la data de combate que se recogió durante ciertos acontecimientos. Y narran ahí como una historia medio ahí pitera de, bueno, lo que medio entendí por ahora, de un soldado ruso o Ujú, la facilities rusa de Umbrella, como que ahí, no sé, pues una cosa así. ujú, Está interesante. Ya terminé lo que fue la campaña de Resident Evil 0 en ese juego. La ajá. recortan muchísimo, o sea, se pegan un speedrun brutal de que literal solo te enfrentas al escorpión, al murciélago y ya te enfrentas al jefe final. Y pues Resident Evil 0 tiene creo que 5 o 6 jefes, si no estoy mal. Entre el Ok. cien pies gigante, em, la pelea contra y creo que sí, creo que solo eso es más. Creo que son esos dos nada más. Pero me sorprendió un poco el tema del speedrun y pues dejé a medias la primera parte de la campaña de Resident Evil 1. Eh, Ujú, esto, en la tarde pues la verdad no he entrado a gachas, no he entrado a ningún gacha ahorita, ni siquiera a un Mamusume, la verdad quise darme un descanso.
Ajá. Eh, Ok. entonces, después de que terminé de jugar en la Wii, me puse fue a darle de lleno y largo a la, al juego de Phoenix Wright y ahora ando lavando ropa. Ok, ok. Good. Yo voy a mirar a qué puedo hacer. Un poquito, porque igualmente estamos en ese punto mágico donde tengo que esperar la comida. Pues sí, igual, A las 7, no joder. sé. Sí, igual ya puedes ver que quieres jugar de forma libre, o sea, ya no más noches Borderlands, ya no más que Ujú. estamos haciendo algo como que Específicos. tengamos, como que tengamos que distraer nuestra actividad en algún juego que estemos porque momento ganga, no. Mm, Literalmente yo creo que estos días solo Solo eh, tenemos en modo podcast, cada uno jugando lo que vaya a jugar. ujú, Sohan aprovechará para meterse el puto Warframe en vena. Claramente. sé lo más posible. Ujú. Ya miraré yo si me uno o si sigo jugando Warframe como es puto descosido. Pues la verdad hasta podrías hacerlo, digo. Ajá. O sea, Wafu te ha tenido con la atención y estás enchufado Servidor, sí. con este nuevo servidor. Puta, ¿quién está timbrando, güey? Bien. ¿Pero están timbrando en general o solamente a ti? Bueno, eso no tiene timbre por piso, así que. Soy Antarius, sea bienvenido, buena persona. ¿Cuánto tiempo? Estamos aquí, just to suffer. Every day, every night. Un momento, estoy buscando música. ¿Cómo lo trata el tiempo, señor Antarius? Un placer verlo aquí una vez más con nosotros. Como esa chamba. Juraría que sigo teniendo problemas con echada en pantalla, pero no estoy del todo seguro. Hijo puta, no me diga que dejé esto en autoavance y se me avanzó la historia sola. ¿No tienes un botón para ver todo el este? Puedo hacerlo si estoy en el juicio, pero es que estoy en investigación. Ay, Entonces puta. hay algunas interacciones que sí pasan en el momento y... Ay, O sea, el juego es muy de... Aquí hay algo que hacer, todavía el personaje se mantiene. Ya hizo lo que tenía que hacer, el personaje ya se va. Ok, lo pillé. Pero bueno, eso sí, lo único que sí hice hoy no pude evitarlo. Ajá. Aproveché un gangazo de Black Friday. Bueno, más que Black Friday fue de aniversario. Porque el estudio que hizo ¿qué? Los Danganronpa, Ajá. pues estaba de aniversario. Entonces literalmente toda la saga de Danganronpa, y estoy hablando de 4 juegos, estaba 20.000 pesos. Ok. Estamos hablando del puto Danganronpa 1, Danganronpa 2, Danganronpa 3 y el Danganronpa spin-off de Dispersed Girls, que más que una novela visual de investigación es un Ajá. puto shooter. Ajá. Pero no tienes un arma, lo que disparas es con un megáfono. Entonces, ahí está la saga de Danganronpa, creo que creo que sí, no está restrictivo en familia, pero pues, imagino que que el único tal vez que lo aproveche sería a Shirito, que a él sí le gustan esas cosas. Lo pillé, lo pillé. Ay, madre mía. No para ver en Twitter memes de esto de Fortnite, que justamente también era hoy. Y Sí, esto de yo vi el Godzilla con. evento. ¿Ah, lo Yo vi el viste? evento. Ah, O sea, ¿un streamer? un amigo lo estaba jugando en directo y lo Ok. vi.
Pero es que lo más que he visto son los clips de Godzilla y Miku en la cabeza haciendo el Miku Bean. Claramente. Sí, claramente es canon, pero no, pues, o sea, literal fue momento Avengers. O un poco momento Ready Player One también, supongo. Estuvo bonito, supongo. Ay, un poquito de agüita. Estoy revisando un Twitter un momentico para ver qué tonterías hay acá. Pues, está plagado de clips del fornito, claramente. Lo que más estoy viendo. Yo por mi parte, del día de hoy, hasta ahorita, ya terminé, estoy jugando gacha. En la mañana estuve descansando, vi videos, pasando el rato, la gata, Meli. De ¿Cómo hecho, está Meli? Mela. Esto- de hecho, ¡Ah! Esto que arranqué el día a las 3 de la mañana, creo. ¿Qué putas hace usted levantándose tan temprano? Mi papá, que estaba buscando a la gata. Ay, no, la gata se fue. ¿Dónde está? Que entró a la habitación a revisar si estaba durmiendo en mi este. Y claro, me despertó. Yo prendo la luz del teléfono y me pongo a mirar. Cuando veo a la gata bajar de no sé dónde diablos detrás de la cama. Y a decirle al papá, aquí está. Ah, bueno. Y pues mi papá le tocó. Según lo que me dijo, le tocó quedarse un rato con ella ya en la esta porque le daba miedo que se fuera al techo como pasó en el primer día. Hasta que cogió y se la llevó a la habitación de ellos y durmió con ellos en la cama. Pero yo ahí pregunto, ¿es que tienen mucho hueco donde se puede escapar? ¿No han sellado eso con la anterior gata? No, porque ella ya no se subía. Bueno, pues ahora es una cosa en la que se tienen que preocupar. Sí, ahí ya miraré cómo ellos mirarán qué hacen ahí en ese aspecto. Ah, madre mía. Pues claro, entonces esto. Ella estaba tranquila, estaba durmiendo en mi habitación. No había señas de que pasara eso de nuevo, pero pues bueno. Pues la preocupación, pues eso. Entonces me despertó a mí. Después de eso no recuerdo nada, así que tuve que haber quedado fundido hasta como las 7:30, 8 que me levanté. No joda, pero igual no dormiste un culo. Ya es, mi horario de sueño es algo que ya es así. Inevitablemente. Que muchas veces incluso en Bogotá me despertaba a las 8. 7:30, 8 estaba levantándome ya. No, pero a esa hora todos nos estábamos levantando. Bueno, sí, también, ¿no? Sí, lo normal, o sea, yo hoy sí pude, jueputa, yo sí pude dormir, maldito sea, me levanté como a las 10:30, 11 y cuando abrí los ojos yo dije que no sé, a las 6 de la mañana. Las 10 yo, ¡sí! Pude dormir la concha de la madre. Y pues bueno, obviamente fui, me levanté, desayuné y me puse a jugar. Eso sí, hubo un momento donde sí dejé de jugar porque me estaba doliendo la mano, o sea, como que tenía la mano, o sea, como la posición para coger y disparar es un poco incómoda, vamos a decir las cosas como son, porque no es un ratón, no es una... Me gustaría, aunque pues ya pensaría que después de pasarme los juegos como por qué lo haría, pero me hubiera gustado caer en cuenta eso antes y me compraba el adaptador de la... O sea, el Wii Zapper que lo llaman. ¿Eso qué es? Es una pistola, es un aditivo, es un aditivo de Wii. No, espera. O sea, no es una pistola como tal, es... Sí, es que como si... es como, yo sé a qué te refieres, es como una especie de armatoste, es el armazón que hace, y uno lo coge y parece que estoy usando la pistola. Lo he visto. Exacto, antes. Tú pones el Wii ahí, el mando del Wii ahí, conectas el otro ratón y tienes en una mano la pistola y el otro ahí entonces hace, digamos, es más ergonómico que pues estar sujetando el Wiimote, pero... El plastiquito es bonito, pero bueno. Entonces sí llegó un punto donde sí me estaba doliendo como la mano y yo dije, uy, no, hermano. Ya.
O sea, una parte de mí pues quería seguir jugando porque pues la parte de la historia desde la perspectiva de Wesker es bastante interesante. Ujú. Em, pero no, dejé de jugar. Me comí lentejitas, que pues las que tenía ahí en la nevera, que fueron las que no me comí ayer porque ayer no me cabía un alma. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces eso fue mi almuerzo ahí con un par de huevitos. Ujú. Y ya, seguí jugando, dándole aquí al clic derecho y haciendo lo de la investigación en el Phoenix Wright. Había cosas que no me acordaba, cosas que sí me cogieron un poco de los pantalones abajo. Momentos donde sí me tocó atarme un poco más la cabeza con el tema Ujú. de leer entre líneas, pero es un buen juego, la verdad. Siempre o sea, lo disfruté en su época cuando lo jugué por primera vez en Nintendo DS. La verdad no me acuerdo por qué fue que decidí jugarlo en primer lugar en emulador de Nintendo DS. No me acuerdo por qué. No sé cómo llegué a esta franquicia realmente. Creo que por Marvel vs. Capcom 3, que Phoenix es un personaje jugable. Ok. Entendible, entendible. Ah, madre mía. Bueno, por mi parte, además de ese momento ahí en la mañana, me desperté. Mis papás no trabajaron hoy, pues por lo que ya había hablado antes. Y porque mamá también está bastante enferma, así que también descansaron. Compré unas empanaditas. Empanadas. Ahí le dieron un poco de pechuga a la gata en la mañana. ¿Y qué? Y luego de eso me puse a jugar los gachas. Me puse a jugar el Nike, lo del día de ayer de Nike prácticamente. Y el Uma Musume. El Uma Musume, joder, terminé la run que tenía con la Megino normal, me fue como el culo, honestamente. O sea, bueno, me fue normal, o sea, terminé la run, perdí la Unity Cup y gané el Ura Final, pero una estrellita en GOTS y yo, qué bonito. Qué curioso. Gracias, Gracias, gracias gracias. videojuego. Y luego dije, bueno, ahora voy a jugar otra run con la raíz. Con la raíz esto, vampira. Y mi cerebro, no sé, estaba un poco, eso era como a la 1:30 ya, 2 de la tarde. Y entonces de repente estaba jugando de normal y yo, un momento, no tenía que hacer algo importante. Yo cuando veo que me sale, tengo que hacer las carreras que tengo que hacer el Japanese Derby, yo, ay, puta, no hice la primera para la triple corona. Y yo, coma mierda, cerebro, hijo de Literalmente fue cuando dije, ¿sabes qué? Eso se me voy a bañar y voy a arrancar el stream. El stream lo arranqué como a las 2 y algo, 2:30 casi, 2:40. Ah, bueno. Está bueno, está bueno. Lo importante es el buen descanso, que hayas descansado. Están vendiendo cositas. Pero lo importante sí, que descansé. No me siento reventado ahorita, estoy de chill. Esperemos mañana tener suerte con el trabajo. O sea, en términos de que pues la gente recuerde que es domingo, hijo de putas. Aunque igualmente pues el lunes es lo del cambio de coordinador y demás. Y pues bueno, ya miraremos qué pasa. Lo típico. ¿Qué quest estaba haciendo la última vez? Tengo que hacer los check-ins diarios. Ah, bueno, y como le comentaba a Catanfer, ayer abrí, o sea, después de que terminamos el stream y demás, me acordé de, ay, coño, voy a reclamar la cajita de los drops de Watfu y me salió el traje que quería Catanfer. De hecho, a Catanfer también le salió ese mismo traje. Soy una calaca con pantalones y una peluca roja. Pocas palabras. Porque como es el chiste de las ramas que son calacas. Pues bueno. Aunque el traje se ve muy bien con un personaje femenino. Y una vez me dijo, ¿y si me creo un personaje femenino? ¿Alguna otra clase que me apetezca jugar? Y, bueno, ya me lo pensaré. Ok. O sea, porque es que eso es una cosa en Watfu constante. Muchos trajes se ven muy bien con personajes femeninos. Muchísimos trajes, puta. Es una constante universal que ha tenido. Pues que de hecho, en mi cuenta principal, o sea, mi servidor principal, el de multicuentas, tenía el personaje masculino que era el sacro y todos los demás personajes adicionales eran femeninos. Todos.
Bueno, exceptando el Sobal, que pues el Sobal tiene una máscara y la máscara no se ve muy bien el personaje femenino, según mi humilde opinión. En tu humilde perspectiva. Tengo que hacer el neojalato. Ok. Me pasó ayer, hice otro jefe. Ya tengo el bufo de 250% de experiencia por lo de los servidores. Madre mía. Está mamadísimo ese bufo. Chingo de experiencia, de verdad. Y eso es todo, honestamente. Ah, creo que eso fue en la run del otro día con Curren. Que me salió el evento de... Ah, la acupuntura. Me salió mal el de... Traté de hacer el de energía y me salió mal. Y yo, ay, fue puta. Chale. Anyway, eso es como lo usual, ¿no? O sea, me la jugué ahí. Le jugué bien al vergas. El nuevo jefe lo haré en un rato. Estoy buscando a ver si va a puto archimonstruo. Lo he estado cazando los últimos días y no lo he visto. Tiene un drop que me interesa. Cuando haga mazmorras así de rango bajito. Pero no lo he vuelto a ver. Lo he visto una vez. No, lo he visto 3 veces. Una vez me le colé a un tipo para hacerlo cuando yo estaba muy nivel muy bajito. La segunda, el bicho estaba en una zona donde decía socio, no puede entrar en combate, pero quiero matarlo, no puede. Y la tercera, pues lo vi que alguien lo había cogido antes y yo. ¡Ah! ¡Qué cosas! Por lo que veo no está disponible. O sea, no está por ahí. Es un poco aleatorio. También recuerdo que tengo que matar al archimonstruo de las mugresas para la misión de Rubel. Pero joder, ya hay un montón de gente nivel 200 por lo que veo. Un montón de gente haciendo ya las mazmorras de nivel 200. En los chats de reclutamiento. Aunque bueno, con el bufo de experiencia pues no es tan sorprendente realmente, o sea. Luego recuerdo que está este bono de experiencia hiper mamadísimo y me digo, pues no es tan raro. A la semana ya había en level 200, ya ¿cuánto llevamos ya? ¿21 días? ¿22 días ya? Llevamos 3 semanas desde que salió el servidor. 200. El nivel máximo ahora mismo es 245. Puta. Porque la última vez que yo jugaba era 215. Anyway. Estoy buscando el archi de las mugresas, pero no creo que lo vea. Madre mía. ¿Y usted qué nivel va, señor Catanfer? Yo voy en 79, y eso porque pues hay días donde entro y me pongo a hacer oficios o a cazar ahí lo que aparezca en el chat de reclutamiento. Está este mini jefe, pero no soy capaz de matarlo solo. No todavía. Eso sí, he ido muchas moduladas, honestamente. O sea, un poco por las misiones y demás, pero he terminado haciendo un montón de moduladas. De hecho, si reviso aquí el ladder de mazmorras, dice que he hecho modulada la de jalatos, la de los tofus, la de los píos, la de las mugresas, la de campos supremos, la del pulpo, la de martillo seco, que mire, estoy hasta en rango 19, nada mal. Aunque esa sí la hice con un tipo del gremio y con un... No creo que estaba mamadísimo. Hace rato no juego, he estado dándole dura el Where Wins Meet. Ok. Es entendible, sí, con una PC de verdad, pues uno se quiere probar otros videojuegos, ¿no? Quiere probar lo que no podría bajo otras circunstancias. Sí, creo que había visto ese juego por ahí, pero no
profundidad. Ah, de hecho es gratis. Filo de puta. Ok. Está en Steam. Es como parece que es. O sea, tiene como las. Parece como un Dynasty Warriors, pero muy nipón. O sea, se ve muy nipón. Ok, ok. Según categorías: mundo abierto, free to play, multijugador tipo Dark Souls. Dark Pues, Souls. salió el 14 y tiene reseñas muy positivas. Porque el cinturón de golem vale más en promedio. Casi nunca lo venden, supongo. Está hermoso, salió hace como 2 semanas. Lo malo es que ya me puse el día con la historia principal. Ah, pero es un juego constante. Pues para ser free to play entenderé yo que sí. Ok. Ah, porque solamente entiendo ese concepto de ya estoy al día en los juegos gacha y demás. Lo único que yo entiendo ese concepto, ¿no? Concepto. Pues sí, pero puede ser un tipo de ongoing. O sea, Sí, hay ongoing no, como no Warframe. necesariamente tiene que ser gacha Ya, para ya. ser un juego Ongoing, sí, sí, es cierto. ongoing. Puede ser como Warframe, por ejemplo. Exactamente. Ahí tenemos el ejemplo más claro, la verdad. Indeed. Y pues ahorita me estoy sorbiendo un coffee mientras pues que la lavadora haga sus cosas. Ah, ok, lo pillo. Ah, lo que iba a decir, que mañana me voy a ver disque Zootopia 2. ¿Vas a ir con alguien? Sí, con un amigo. Ok. Está bien. Y vamos a hacer plan, vamos a ir a cine y de cine vamos a comer. Está bien, está bien. Si aprovecho y salgo tantico, hijo de puta. Ah, por cierto. Mi amigo el que se lo tragaron los municipales anoche, ayer que te dije, en la ceremonia, que no se graduó o algo pasó. Sí, sí. Pues resulta que él me contactó por Instagram. Ah, ok. Que se acordó que yo le había hablado de una marca que fue la que me hizo la chaqueta de Leon y pues y yo le dejé el follow, entonces pues creo que ahí dio con mi red social. Entonces me escribió para contarme el chisme. Y literalmente él no entiende por qué. Simplemente le dijeron no. O sea, adiós. O sea, literalmente en el momento de que todos íbamos a subir para a hacer shadowing, o sea, para escuchar llamadas y eso, yo no pude subir porque a mí me tocaba hacer el último roleplay. Entonces yo me quedé en el salón de entrenamiento. Según él me dijo, a él lo llamaron, la que va a ser nuestra supervisora, nuestra TL, lo llamó, le empezó a comentar y de la nada, ¡pum!, aparecieron los de descargo con ella y... Ah, puta. Y sin motivo, el man vino todos los días, pasó los exámenes escritos, participaba en clase, sí, era como todo, le faltaba algo de conocimiento y no se sentía bien preparado, pero pues sí estaba listo para meterle mano al entrenamiento, a la parte de nesting y todo, o sea, pero de la putísima nada. Y no lo dejaron ni siquiera reubicarlo en otra campaña ni nada. Entregué todo y muchas gracias. Puta. Y según nos comunicó alguien que ya lleva su tiempo en operaciones, que va a ser uno de nuestros soportes. O sea, él me dijo que ese muchacho le había dicho eso. Que como que las cosas en piso son más difíciles de lo que parece. Que no están dejando ascender a nadie, que están tratando de reducir muchísimo como gastos en tema de personal, como que tampoco quieren sobrecontratar de más. Ok. Y que me dijo que tuviera cuidado, porque puede ser que ahorita sí nos estén necesitando para muchas vainas, que claro, temporada alta,
pero puede que cuando la temporada baje y ya no necesiten tanto a gente, empiecen a machetear cabezas. Machetear a quien crean que... Adiós. Entonces, qué gonorrea. Ya ahí por la cara. Que sí, él me decía que ni aviso, ni previo, ni nada, ni no. Se abrazaron al... Ah, es que usted está en periodo de prueba. No, vamos a una veda de prueba. Adiós. Ah, Y claro, a mí me dejó eso como... Marica, porque pues sí, ayer yo quedé muy malhumorado con eso, o sea, en plan como, pero ¿dónde está él? ¿Y qué pasó con él? Y le pregunté a la trainer y a la otra y no me siguieron con la conversación. Una literalmente de frente me dijo, no tengo permitido hablar de eso yo. wow. Wow. Y me dijo que, y pues me dijo en el último mensaje, ya cuando dejamos de tocar el tema, me dijo que tuviera cuidado con la TL. ¿Con la TL? O sea, con la supervisora que va a ser nuestra supervisora. ¡Ay, qué pintan bonito! Ay, ese a ti te encantaría. ¿Cuál? Pues que Vicio subió ahí una imagen al Instagram de él ahí como de los pines que estaba vendiendo. Ah, en el... Y ahí, en Comic Con Medellín. Y hay uno de Jutao todo bonito. Ah, lo picho. Aunque yo no sé, no creo que tú seas mucho de pines, pero la tarjetica de atrás también está bonita. Yo de pines soy muy poco. Creo que me compré uno de Jutabas el primer sofá y lo tengo es ahí. Ahí, sin más, porque no tengo dónde colocarla. Ya. ¿Qué está para fabricar esto? A la sal maldón. El cinturón sé que lo quiero, sí o sí. Las botas de jalata imperial sí me podrías hacer. Son fibras toscas. Madre mía. Pero bueno, son cosas. Los momentos de entrenamiento y demás. Y pues obviamente una parte de mí pues no... O sea, pues sí, obviamente, qué putada, pero... Ahí como dice el dicho, al menos no fui yo. Y todavía tengo el laburo. Ya vengo que si no se me inunda la carga. Ok, bueno. ¡Puta! Ah. Ay. Joder, 1.000.000 de camas para esa puta. Control del tiempo. Cada 3 hechizos fija los golpes críticos en 100. Cada turno un 50% de vida robada con el primer hechizo que inflija daños. Recibe menos armadura. Ahínco. Si el portador se desplaza con un hechizo,
Un PM, 2 PM máximos por turno. Burbujeo. Al principio del turno, si el portador no tiene armadura, menos 20, más 20% daños infligidos. Entonces, si el portador tiene armadura, menos 10% daños infligidos. What the fuck? Elementalismo. En el lanzamiento del combate, si el portador del estado posee 3 de dominio elemental o menos. 3 de dominio elemental o menos. Joder, es una run sin dominio elemental. Básico, o sea, raro. Es que no hay una estadística que diga dominio elemental. Dominio elemental es este. Anyway. Es para builds donde literalmente sean full on dominios secundarios. La madre. Y el cara a cara sí lo había visto antes. Voy a seguir sacando estos recursos. Revisemos cuánto tenemos en el mercasaco. Justamente guardé estos recursos. Ya volví. Ahora, a ver. Consigamos 100 de esto y consigo 100 de trigo y hago cosas con eso. Pero bueno, esperemos que todo avance de buena manera en términos generales. Sí, claro. No tengo semillas de trigo. Ah. ¿Las gasté o las perdí? Las guardé. ¡Oh! Bueno, yo eso es como todo en general del día de hoy. Ha sido un día tranquilo, realmente. Descansando. Ahí me compré unos estos de dulce que quería. Y unas galletitas para comer más tarde también. Y ya mañana volver a la chamba. Es lo importante. Es lo importante, sí. Qué montón de clips, imágenes, madre mía. Justamente me llaman para comer algo. Una pequeña pausa. Hace falta que recoja esto así. Vamos un momento, gente. Un momento, pero. Provecho. Provecho.
No, venga, ¿cachai? No es por la radio, estoy tirando un meteoro, po. Eso lluvia de meteoros, ¿cachai? The heels click, the lights melt. Enter now the stiletto kaleidoscope, where the rules are lined with hope. Move too hard and lose your name. Every echo plays the game. Lanterns drip in molten mold, pocket clocks in velvet hold, painted steps on marble throne, borrowed faces carved in tone. Fold the map and twist the crown, skip the truth with velvet guile, clockwork grins in echoed halls. Do you hear the ticking calls? Step into the clockwork masquerade, where the faces never fade. Play too fast, you'll miss the cue. Every guest is dressed like you. Go to the clockwork masquerade, where the faces never fade. Play too fast, you'll miss the cue. Every guest is dressed like you. Hear bound secrets, silent sway. Drift in sound, we dance away. Ivory fans in smoky bloom. Mirrored laughter fills the room. Gilded lies in powdered lace. Tell the tale but leave no trace. Fold the map and twist the crown. Skip the truth with velvet guile. Clockwork grins in echoed halls. Do you hear the ticking calls? Step into the clockwork masquerade, where the faces never fade. Play too fast, you'll miss the cue. Every guest is dressed like you. Ooh, the minute hand won't wait.
dark. Ooh, the tempo bends and slides. Every whisper slowly hides. Final toss, one quiet flame. Would you gamble on a name? Shh, the velvet blurs. The odds confess. Step into the velvet probability, where logic hides in sweet fragility. Slip too late and lose the spark. Every guess ignites the dark. Gemlight pass through satin chains, secrets dancing glassy veins, grins that shimmer out of hand, luck engraved like shifting sand. Tug the thread and fake the fall, yet another bluff to risk it all. Spinning tails on crimson lace, would you trade your poker face? Step into the gamble serenade, where every step's a masquerade. Blow a kiss, the cards may slide. Truth and lies can coincide. Crackling bets and powdered glow. Swirl and spin, the stakes don't show. Feathers fall from gilded fans, whispers stitched in sleight of hand. Eyes like lanterns in a storm, daring fate to change its form. Tug the thread and fake the fall, yet another bluff to risk it all. Spinning tails on crimson lace, would you trade your poker face? Step into the gamble serenade, where every step's a masquerade. Blow a kiss, the cards may slide. Truth and lies can coincide. Ooh, the silence steals a hand. Glass confessions hard to stand. Final dance, one whispered name. Will you fold or stake your claim? Step into the gamble serenade, where every step's a masquerade. Blow a kiss, the cards may slide. Truth and lies can coincide.
face a masquerade. One last bow, one last glance. Would you dare to take the chance? Shh, the lights dim, the scene resets. Whispered threads and tinted night, silken puzzles out of sight. Sugar whispers slip and glide, giggled silence tucked inside. Grab the veil and chase the gleam, truth a ripple in a dream. Golden gears that skip a beat, will you follow tangled feet? Step aboard the carousel of echoes, where time forgets how far she goes. Smile too wide, you'll miss the sound. Every whisper spins around. T T T, la la, da ba ba da da la la la. Painted pony, stolen grace. Loop and float, avenged face. Mirrors nod with every sway. Phantom tunes refuse to stay. Polka dotted velvet lies, wrapped in notes that harmonize. Grab the veil and chase the gleam. Truth's a ripple in a dream. Golden gears that skip a beat. Will you follow tangled feet? Step aboard the carousel of echoes, where time forgets how far she goes. Smile too wide, you'll miss the sound. Every whisper spins around. Ooh, the melody unwinds, steps dissolve in dancing lines. Final glow, one final glow. Do you stay or do you go? The music stirs, that silence. Step aboard the carousel of echoes, where time forgets how far she goes. Smile too wide, you'll miss the sound. Every whisper spins around. Ya estamos de vuelta. Siendo lentamente. Bueno, no enloqueciendo. No, no enloquezca, no enloquezca. Normalizándonos, normalizándonos. Pero top, pero top, pero top. Es que se me había olvidado que eran luchitas. Ah, sí, había luchitas, eso, cierto. Riptide. Pa, para, pa. Ay, no he aceptado la casa de mobladas. Pero lo reviso. Ah, madre mía.
La puta madre, y yo. Un mortal hacia adelante con la caneca encima. Dios mío, qué buen spot. Francesco Beroli. Veo un momento a Twitter y disocio muy fuerte. Nice. Se miran 105 exactos, se me feliz. Good. Dios. A ver, dos cosas. Ahora con este sujeto. ¿Cuál quest me diste? No sé, pregúntale al juego. Ah, la planta. Campos supremos, ok. Muchas de esas estaba acá arriba. Tun, 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 tun. Adicionalmente a eso, muchas gracias a todos que nos acompañan en ese momento. Buenas personas, más que bienvenidos. Un taller de curtidor. No, este no es. Ah, la fabricación era así inmediata. Ah, filo de puta. Chale, verdad que soy primero niveles con marroquinero para poder fabricar la otra cosa. Ahora mismo está a nivel 7. Good. What the fuck? ¿Qué me falta para fabricar? Exactamente, juego. Ah, claro, no tengo pilas de jalato porque las acabo de usar todas. Of course. Tiene. That have sense. Me pegó un tiro.
Eso tiene sentido. No, no lo tiene. Las niques que despliego en una misión con nieve, todas encueradas, el comandante en la misma misión. Aliviánenme con una chaquetota que hace un frío horrible. Ojalá os acercaos rápido, Benito. Conseguir vuestras pieles. Venga. Venga. ¿No me diste 5 pieles? Chale. Supongo que una por cada jalato que mate. Necesito 3 más. ¿Qué es lo que estoy reemplazando de mis equipamientos? Matemos estos bichos, voy por agüita. Yoink. Yoink. Me da solamente una, me cago en la puta. Oh. Creo que se acabó mi música. Sí. Ay, madre mía. Por cierto, buenas personas que nos acompañan. ¿Cómo va todo? Nice. Todo para armarme unas botas que solamente servirán en ciertos momentos. Upsi.
¿Dónde era el Honkai? Sé que me había olvidado de terminar algunas actividades semanales. Ah, amigo. Ya vengo, me voy a colgar Ok. ropa que ya terminó la primera tanda. Qué bien, buen hombre, qué bien. ¿Ha estado farmeando por algún personaje en específico o solamente está a la espera de que se viene? Aquí está. A la espera de reruns por ahora. Ok, ok. Está bien. Ios al infierno, botas. Uy. Farmeado. Ahora vamos corriendo a la zona de los jalatos. Tengo que hacer Neo Jalato y el otro es el de Neo Campos Supremos. Es un poco más coñazo. Bueno, Neo Campos Supremos no, solamente Campos Supremos. No confundir las misiones, coño, no confundir las misiones. Lo que me necesito prioridad de armarme aquí es el cinturón, las sombreras. Casco ni debería preocuparme. Pero anillo sí, anillo y amuleto debería preocuparme. Puede estar en su casa, pero bueno. Aló. ¿Qué pasa, eh? Ay, ¿será que el sucio de los sucios recupera su título? No lo sabemos. El pariente está colgando la ropa. No. Vamos a ver. Hoy me estaban enterando por las noticias esta tarde que hubo un tiroteo en un intento de robo arriba en cuarta etapa. What the fuck? Me tomó un par de segundos, ¿qué? Un tiroteo en un intento de robo a una joyería arriba en cuarta etapa.
What the fuck. Robo frustrado, pero hubo dos moridos. Ay, madre. Ah, pero el plan candado, ¿no? Sé que ya no está, pero hay que echar la culpa. Hay que echar la culpa a alguien, sí. Esta merita suerte, Porque dice Oscar. Los comentarios eran justos. Estoy Esto es la colgando esto es la ropa, paz. pero ahí estoy Esto viendo es la la paz venta por total el de teléfono. Esto es la paz total de Petro. Entonces, yo que sepa, Petro no es el alcalde de la ciudad. Ya. Ay, carajo, como le decía Caso ahorita. Hoy John Cena defiende su título intercontinental y en 15 días se retira. Juez, no me pite el final. No pite el final que se nos va John Cena. Madre mía. ¿Usted, Oscar? ¿Cómo va el día? Yo no escucho a Oscar. Me lo tragaron. No. Se lo tragó el personaje chileno que encontró Kazu en el jueguito de esa torre. Claramente. Vale, ahora sí. Ahora ya escuchamos. Ahora sí. ¿Qué más? Ok. Ahí estamos. Me dan ganas de probar el jueguito el Where is Win. Ese jueguito no es gacha, es como un MMO chino o algo así, no sé. Y hablando de Asia y toda esa vaina, que el problema migratorio que tiene Japón y toda esta mierda, y yo, no, es que los árabes son un problema, y yo, los árabes siempre han sido un hijo de puta problema. Y Japón es otro hijo de puta problema porque son re racistas los cabroncitos. Detalles. Es que Japón debería ser para los japoneses y todo, tío. Usted con esa cara de artesanía olmeca, si usted va, lo van a mirar raro. A todos nos van a mirar raro. Que los cabrones son racistas, incluso con otros japoneses. También es que los árabes también son cagados de la hijueputa cabeza. Aquí no hay cementerios, ¿sí? Porque aquí creman a la gente. A Alá no lo gusta. Ay, socio, coma mierda con tu religión. Chúpelo, hijo de puta, Chúpelo, hijo de puta. Ay, es que tiene que ponerme en el cementerio. Ay, socio, vaya, moreo, pa' ahí no moleste. Vaya religión. Y es que uno diría, no, es que los árabes son cagados de la cabeza. No, resulta que los cristianos en Japón también están cagados de la perra cabeza. Tienen que ver una iglesia. Ay, socio, reza en su casa y no moleste. Ya, y bueno, y aparte de eso, pues China y Japón, pues ese viejo problema de antaño que tienen. Ya. Me robaron muchos diálogos en el Zenless, hijo de puta. Es una película muda, haga caso. Ya, pero es que lo que molesta es que a ratos hay diálogos, a ratos no, ya es como que, a ver, hijo de puta. Por eso es una película muda. Póngale la música para pam, param, param, para pam, y verá cómo amarra. China.
Ah, Esta puta misión da un quiso de experiencia, 3 millones de experiencia. por ahí, por ahí me crucé pendejada como a veces Facebook se le da por decir, hey, este fue jugador de LOL, le voy a recomendar cositas de LOL y yo no, qué puto asco. Que Cho'Gath va a tener una skin, pero eso no parece Cho'Gath, ¿no? Parece un dragón y yo, ¿acaso le hicieron un reward visual a Cho'Gath o cómo? Yo no sé, o sea, me quedé con que básicamente Cho'Gath en esa skin parece un dragón y bueno, lo importante es que hoy hubo el evento de Fornite, el chistecito de Miku haciendo el Miku Miku Win y Godzilla disparando el este nuclear se hizo canon porque estuvo Godzilla disparándole a no sé qué mierda era eso y encima Miku tirando su Miku Miku Win. Ya, yo ya vi un montón de cosas de eso. O sea, creo que la siguiente temporada van a meter una skin de Martin McFly. No puedo decir que no estoy tentado a volver a Fortnite solo por esa skin. va a tener una temática con esta cosa de Kill Bill, ¿es que se llama? La película de Tarantino. Kill Bill, sí, Kill Bill y también la de la skin de Marty McFly de Volver al Futuro. Un cambio que sí vi que pues está bonito, pero o sea, está interesante y bonito, es que ya no hay autobús, sino que todos caemos a la vez y una ola nos empuja. Ah, sí, que ya no hay autobús porque al parecer lo derribaron ahí en medio de la cinemática. Otto estaba consiguiendo el autobús, chale. Dice 92 de daños, hijo de puta. Ay. Bueno, también hoy me puse en Genshin a recorrer Northcry, a recoger los últimos cobres que me quedaban. Y yo digo, ay, puta, si quiero más protoemas me va a tocar meterme a Sumeru. Y estoy pensando seriamente para el 31 de octubre. ¿De octubre? Comprarme el 31 de diciembre, qué pena. Coger y comprarme un par de cervecitas, meterme 2 cervezas en vena y a medianoche pasarlo en Sumeru explorando. Acomodé lugar sacando todo. Dejar el mapa pelado y no volver nunca. Él puede botar piedra de equilibrio, los altares, neura de jalato real. ¿Ah? Hay una opción de enciclopedia integrada en Watford que le permite a uno ver esto. ¿Es esto qué? Le permite ver cuál es el drop del enemigo. Por fin. Ah, yo coloco un cursor encima de alguien, donde un enemigo, espicho la E y ahí dice cuál es el drop del bicho. Madre mía, el bicho. Madre mía, el bicho.
Ay, no, Dios. cierto. El bicho se tomó una foto con Tron, así que ya. Puto Archie. Ay, madre mía. ¿Y usted qué anda jugando, Oscar? De los grupos universales. Es que iba a jugar el My Time at Sunro, Ajá. pero yo lo juego con la wiki abierta porque es lo que hay. Y esta mañana, sencillamente, el Mozilla no Ay, puede cargar pero casi que ninguna página. ¿por qué hacen esos spots si saben que va a salir mal? Otro lesionado. Ay, fue puta, otro del hombro. Ay, no. Está curseada esas wargames, lo que sea. Espero que seas No, pero el... esos benditos spots desde la barrera, es que es muy inestable esa barrera y yo creo que este man se jodió el hombro. No, Ay. hijo de puta. No, ay, no. No quiero esperar a mi mal agüero, pero parece que se jodió el hombro. No ha habido... Ay, hijo de puta. Parece... Ay, marica, no me diga que en serio se jodió. Ay, hijo de puta, no. Marica. Tiene el hombro doblado para el otro lado, lo pilla. Es que cayó Pero- encima del hombro. Es la misma pero- lesión de pena. Pero no han acabado el combate. Así que... Yo quiero creer que es Skyface. Es que miren, cámara. No, cabrón, feo. Échelo en arroz, dice No, Catamaper. No, cayó. ¿Ya le cayeron Ay, piedritas? hablando de arroz. No, de moblano. Epa. Raquel! ¿Qué cosa, Oscar? Juanito! Me preguntaba si ya había dejado Espera, los espera, lentejas en espera, agua. espera. Ah, sí. Echarle un poquito más. Esas dos deben estar pasando. Le recordó el comentario del arroz. Ahí está el sucio. Ahí está el sucio. Ahí está el sucio. Por cierto, en los drops de Wafu. Vamos. No, me asusté. Superpoderes Sina. Superpoderes Vamos, Sina. Super Cira. Ay, el árbitro. ¿Cómo te atreves? Me preocupé por ti. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué crees? ¿Que Super es Cira, esto? Super Cira. La pala. Carga la pala. Y. Ustedes dos. Nos va a echar. No, ya sí, para afuera, con Y. ¡No! ¡Out! ¡Que para afuera! Ahora sí, se viene la pala. El árbitro se lo tomó personal, como estaba preocupado por usted, por su integridad, y No, vienes a salirme con estas maricadas. yo también me preocupé. Obvio, Porque yo vi que obvio, cayó obvio. feo. Sí, no, la caída de Dominic se ve fea. Pero bueno, digamos que están utilizando como lo que pasó con Penta como para crear este momento, pero... Super Cina. Ahí está. Aunque La Penta pala, debe la estar... pala. Penta debe estar ahí como... entendí esa referencia. Piros. Hijo de su puta madre, qué chistosito. Ahí viene. Golpe hombro. Dale el hombro. Ahí vamos. Esquiva golpe. Y... ¡pum! Todo, sí. Sí. Vamos, una vez más. Sí. You can see me. Ahora sí. You can see me. Se limpia el polvillo y
Sándwich de nudillos, ahora sí, ahora sí. Ahí viene. Oye, Se bajó, se bajó, se bajó. No. Super Saiyan. ¡Ay! STF. Sí. ¡Ay, lo retiro! ¡Grítalo! Aprieta. ¡Rítalo, carajo! Llegó. Lo vuelve a coger. Eso. Trata de volver a llevar. Hágale un angle lock. Ay. Va a buscar el finisher. Pero con esas botas no disimula que la tiene suelta, así nada. 619, repite la dosis. No, ahora sí. Super Sina. Ese balón en el aire. Plancha sapito. ¡Epa! Super Sina. 1, 2. Super Sina. Aquí hay dos opciones. O John Cena lo vuelve mierda, o viene, no sé, el hijo de la verga, Dragon Lee, otro luchador de la AAA que quiere ese megacampeonato, darle la jeta al sucio. Se va a poner la bota otra vez. Vamos a buscar el martillo. Espera. ¡Ay! ¡Epa! Ahora sí fue. Ajuste aquí. 1. What the fuck, ¿cuántos puntos de movimiento tenés, loco? Sí, tenía muchos puntos de movimiento. ¿Ya? Ay, voy a ir al baño un momentico. Pero bueno, ahí sí perdón el movimiento que Oscar estaba contándonos su anécdota, pero la guía está siendo efectiva o el tipo se explica como el culo. ¿Guía qué? ¿Qué Ah, yo la creo de que la está guía bien. que en el Diamond Sandal? Pero ¿es documento o Ah, es no, pero video? es la wiki. Es la wiki. Okay. Es documento. Es texto, ok. Mucho texto, sí. Mucho texto. ¡No! ¡Tacleó al árbitro! Hasta ahí llegó el árbitro. ¡No! ¡Tacleó el árbitro! Ahora se vienen los momentos más sucios del combate. No, Juanito, pero... No, Pero Juanito, Juanito, pero... el árbitro. El árbitro. Y el árbitro. Viene corriendo uno. Puto drop de mierda. ¡No! Viene el Nendoroid y Finn Balor. El Nendoroid. ¡Puta, pero esto! Pero, ¿qué es esto? En vez de ser no Nexus, pasa- es Judgment Day. No pasa nada. Juanito los va a enterrar a todos. Pala para todos. Hola, todos. buen hombre. Sea bienvenido, buena persona. Pala para todos. Pala para Activa el todos. 80. Aquí yo he puesto que viene Rey mi suegro. Tiene Rey mi suegro quitárselos de encima. ¡Uy! Rodillas arriba. Uno menos. Y se quita. Sí, el culo de gran- Doble ajuste de actitud. Ese es por lo güey. Ese es por lo conozco. Ese es por lo conozco. Ahí. Ese es por lo Ahí conozco. viene. Los va a Ahí justiciar viene, a ambos. ahí viene. Los va a ajustar Ahí a los viene, ahí dos. viene. Super Cira. Ey, ya tengo el espacio máximo para hechizos. Super Cira. Doble ajuste de actitud, pero eso... ya, fuera de aquí. Ahora se viene Dominic, me imagino. El sucio con su finisher. Ahí viene. Ahí va a caer. Pero el finisher de pegarle con el título. El finisher, ahí viene el finisher. Ahí viene el finisher.
La hemorragia se duplica en el portador de estado, pero entonces la hemorragia se desaplica. El finisher favorito. Muchas ¿Está gracias. jugando en Bueno. el RAM? Ah, sí, estoy jugando con el RAM. Que por una vez esto, tengo un nombre que es Sombra y nunca juego con el RAM. Voy con el timador. Ay, no. Juanito, levántese. Ay, Juanito, que te van a este aplicar tu traje finisher. de Gultar Tu en los finisher drops de Twitch. momento Está Gil. bonito. Es ¡Opa! Gultar Pero él hecho claramente calaca, lo conoce mejor que nadie. ¡Y ajustado! Pero un árbitro. El árbitro. No hay opiniones, Vale, bueno, venga. aquí gente todavía no ha jugado la historia, así que no hay opiniones. Liz Morgan. ¿Qué estás haciendo ahora? Puta capa de mierda. Bueno, qué bueno porque Liv, la lesión que tuvo siempre estuvo fea. Ya he visto un par de mazmorras donde he ido modulados. Ya he Viene visto por su cuchurrumín. 2 épicos cayendo al mismo tiempo y yo, qué bonito, pero no me han caído a mí. No, esto me huele a que Liv lo va a volver mierda. También el buff ahora lo tengo en 250% John de está como, experiencia adicional. ¿Qué verga? Qué rico como Es viene un la Cristo Liv. de experiencia adicional. Dame un poco de ese chocolate blanco. Dale un poquito de amor al sucio. ¿Cuál es el jefe que seguía? ¡Tome! Lo sabía. Es el de 4 patas, el puto vampiro ese de los ¡Ay, cojones. claro! Porque Dominic ha estado boludeando con Roxanne. Ah, filo de puta, no tengo el puto idea. John está como, no, yo recuerdo esos tiempos con AJ Lee, no, yo no estoy potra loca. ¿Cómo que era Yo nadie no estoy autobús en contra el loca, Fortnite? yo Al no parecer estoy lo contra derribaron. Golpe bajo. Era Y obvio. nos quedamos con el Ahora GIF sí, este de Godzilla 619. disparando rayo nuclear y Miku Bin Golpe con el al mismo tiempo. título. Y plancha sapito. No, Super Cina. Yo le digo No, creer. ahí le van a contar. 1, 2, 3. Era obvio. Estaba buscando el malparido archimonstruo de los jalatos y no lo he visto, me cago en la puta. Tiene un drop de épico al parecer y un drop de un martillo Pero que es bastante qué bueno. figurota con la que volvió Liv. Fuera ya de joda. Chale. Bueno, en una parte de mí está triste porque Tina perdió su título, pero una parte de mí está feliz porque si el torneo lo llega a ganar Jey Uso. solo Sikoa o Jey Uso, qué hijo de puta peligro soltarle un título a los dos. Pues sí. Pero bueno, era evidente, o sea, Dominic no le iba a ganar limpiamente a John. O sea, El sucio de los sucios. tuvieron que venir Roxanne. Cinco idiotas y Kaino capaces. Exacto, tuvieron que traer de nuevo a la peliteña para que esto. Pero igual eso quiere decir que está lejos de acabarse el Judgment Day. Lejos. No, sí. Esto me recuerda la lucha de este año de los madafacas contra Jacob Fatu. 5 malparidos y Kaino capaces. Ah, por cierto, Oscar, me enteré que aquí en Watford el nivel máximo es 245. Joder. Puta. Bueno, y es que además necesitó no una, no dos, sino 3 619 con plancha zapito. Y bueno, igual están en la casa de Dominic. O sea. Sí, ese era lo que iba a decir. O sea, está Dominic del local. O sea, hubiera jodido muchísimo que... Además, no había un panorama de aquí en adelante para Cena como campeón intercontinental, si somos realmente sinceros. Llegara dentro de 15 días como campeón intercontinental para lo que digo, que hubiera ganado Jay o solo ese torneo, ojalá que no pase,
¿Y volverlos campeones intercontinentales? No, gracias. Triste es que el último PL de Juanito sea una derrota, pero bueno. Eh, Ay, Juanito, sigues en el ring, ¿qué va a pasar? el mión, viene el miados. ¿A qué? Si él tiene que preocuparse de la Wargames. Lo va a miar. Bueno, ya. Lo- No, Juanito, no hagas esas, no me hagas esas miradas. No me hagas esa mirada. Ahora sí, No ahora me sí hagas esos viene. ojitos. Viene Cesaro. No, ahora Bueno, sí, Claudio- ahora sí. Ahora viene, Claudio ahora sí. Castelloli. No, ahora sí. Baron Corbin va a venir a reto. Va a venir. Baron Corbin. Thank you, Cena. Thank you, No. Cena. La sorpresa, viene Kurangol. Viene Big Angle a retirarlo, ahora sí fue de verdad. Pues no, ya sonó la música de Juanito, así que nada. Ahí está. ¿Quién es ese niño? Debe ser el hijo de ¿cómo se llama? Nick Khan. Bueno, como sea que se llame el El otro Khan, sí, porque el de AEW también es un Khan. del ¿No Khan eran de hermanos? TKO. No No serán hermanos. no creo. Ahorita resulta que son primos. Cinco contra uno y los hijos de puta 5 casi no pueden. Si este hubiera sido el Doctor Octogonamics, le pone un cadenazo a Roxanne y a Raquel. Le repite esto, el spot de doble ajuste de actitud a las dos mujercitas. Están aquí no discrimen. Pero lástima, porque no es Doctor Octogonamics. Es el superhéroe de los niños. Bueno, la Pero primera bueno. defensa titular de Stephanie Baker contra... No me gusta usar esta expresión, pero es que Nikki Bella sí lo amerita. Nikki Bella es una bulta. Nikki Bella no sabe luchar hoy, no supo luchar hace 20 años. A mí alguien me hizo despertar un trauma que es que esté en medio del combate Nikki y Stephanie. ¿Que llegue Brie Bella? Que llegue Brie Bella y le chupe la jeta a Stephanie para distraerla, para que la hermana retenga, como fue hace mucho tiempo atrás. Para que Nikki gane. Ay, Dios mío, no. Y llega a pasar eso y Chot se dice, puta, ¿y por qué no fui yo la que le chupetearon la jeta? Puta, qué rico, ojalá yo. La perra. Ah, por El cierto, hombre. veo la reina. La señora de los canecas. La emperatriz del cielo. Mami. Tiffy Time. La ex señora grande. Pero ahorita mazmorras vi con mucho estelas ahora, hate Jesus. relacionado con este segmento, con esta publicidad. Que estaban diciendo, ay, pero es que no está Asuka, no está Liv, no está, ellas sí son exponentes. Es como, Liv Entonces está ni modo que en un encuadre quepan todas. Sí, ya es mucha. Pero yo me uno a las quejas de CM Punk, porque no hay hombres. Ah, mira, está Liv, por cierto. Ya la agregaron. Aquí, entre todas esas, yo veo varios combates interesantes. Pues es que ahorita ya después del acabado arco de Wargames, ya tenemos que ir buscándole rival a la perra, porque Jay tiene que defender esa cochina de alguna manera. Yo digo que Tiffany va a pedir su revancha. Tiffany va a pedir la revancha. Y puede que le estén soltando el título atrás a Tiffany, porque es que Jade tiene presencia y todo, pero es que como la están manejando es horrible. Pero incómodo, joder. Sí, incómodo ver a esas promos de Jade. Soy la perra. Soy esa perra. Ay, qué bueno, no pusieron
No pusieron esa música de ascensor horrible. Pusieron fue la promo del combate. Joder, si llega hoy a retener Tiffany las vidas de cuatrero, se van a poner a chillar. Si Baker lleva a retener, posiblemente. Y si Baker no retiene, también van a chillar. Grítalo, Rey. La Buscar primera. información sobre Circe Momora. Está haciendo la misión en Watfu de la isla esta que reworkearon, que antes era la de los piratas. Metieron un montón de mierdas. Ah, no, espere, sí, esta sería la segunda defensa de Stephanie, que también luchó con Raquel. Sí. Y cierto, no me acordaba de este Que grupo ahí de fue enemigos cuando que se atacaban. triggerió la traición. Bueno, se veía venir que Nikki Vela iba a hacer esta idiota. Yo ya sabía eso a metros. Nikki no es de las ay, super amiguis, ay, estoy orgullosa de ti. Eso era más cantadísimo que se le iba a torcer la petaca. Una traidora. I came back with Prefiero ver de campeona a ella y Lee otra vez, que antes que esta bulta. Totalmente de acuerdo, listo. Ya volvimos a la música de Ahí ascensor. están los mugrosos. En serio, pongan, no sé, pongan comerciales de la WWE Shot, una vaina así, pero es que esto hijo de puta música me enoja. Y bueno, ya empezó uno de los mafufos más chillones. ¿Eh? La victoria deberían llevarse las Hills porque, ay, socio, disfruta el evento y no chille. Igual, si nos ponemos exquisitos, fue puta, se me inunda el apartamento. ¡Ah! La subtrama del pariente se está ahogando. Ah, esto sí. Hasta Propaganda de 2K25, eso es lo que deberían poner entre tiempos. ¿Se cree usted, buen hombre? Pero estoy viendo una propaganda de 2K25 con John Cena. Reserva de víveres. Tengo que moverme hasta Narnia. Justo están armando grupo para la otra masmo que tenía que hacer, la del vampiro. Pero me faltaba un nivel y justo cuando estaba ahí haciendo esto de matar, alguien estaba reclutando para eso en el chat. Yo, ay, fue puta. Y no lo he visto volver a escribir. También podría irme al frente de la mazmorra y rogar a los dioses. Pero ahorita. Creo que alcanzaré a subir otro nivel más con los grupos de estos enemigos que estoy matando. Ah, cierto, un pequeño fun fact cuando salió cuando se estaba grabando la película esta alemana de Él ha vuelto con el austriaco chistoso que lo grabaron por las calles de Berlín.
y la gente nos saludaba y que le alzaban el brazo, la gente decía, ay, qué bonitos extras. No, socio, eran personas normales y corrientes haciendo símbolos chistosos. Bueno, eso era gratis, supongo. No, yo me imagino la cara cuando estaban Qué grabando bueno que me di ellos, cuenta. la cara, Bueno, que cara me di cuenta que de ultraloquitos con pensamientos chistosos. Oh, Dios mío, el jefe ha vuelto de la tumba. ¡Qué momento! Se va corriendo para la casa a desempolvar su uniforme y cuando llega a la calle, Egan y el jefe, ¿cómo que era un actor? ¿Cómo que? ¡Mierda! Me pillaron. Ahí me están rodeando. Es comerciales de 5 minutos durante un pay-per-view. Esto es criminal y etiqueta Triple H y Triple H por allá. ¿Y este random quién es? bloqueadísimo. Bloquean y castigan. No, ojalá llegara Triple H y se pusiera a mirarle tantico el Twitter. Ah, usted es chistosito. No me vuelve a entrar. Prohibía la entrada a un WrestleMania y a todos los hueputas pay-per-view. Vaya y véalos en su casa y no me moleste. Bueno, el combate de Nikki Vela y el perrote de Chile. Madre mía, bueno, madre mía. Bueno, yo me retiro ya. Descanse, bueno. Hablamos. No me retire, que ahorita gana Stephanie Walker. Descansa, que se vaya recomponiendo. Oh, qué miedo, ojalá gane. Reserva de... ¿qué es esto? Reserva de archivos. Touch. Yo si hubiera querido que Dragon apareciera hoy para hacer un reto abierto en pleno Wargames, pero bueno. No había tanto espacio. No habría tanto espacio para tanta lucha. O me imagino que le van a dar el tiempo alargado a la Wargames masculina. No, Bronson. No es para que se tire desde la... No, Bronson, no se vaya a tirar de... No, hijo de puta, detente. Piensa en Pues su tobillo. Es que lo decimos porque el año pasado Big Bronson Reed no se partió el tobillo, se deshizo el tobillo, saltando desde la parte más alta de la jaula de acero. Y casi pasó un año entero lesionado. Oigan, ¿y el título de Crown Jewel de Stephanie? ¿Qué le importa? En Arabia, allá está bien. Ya está bien. Pero este año fue en Australia. Bueno, no lo sacan a pasear mucho porque pues técnicamente no está defendiendo a ese título.
Oh, putazo le pega a este bicho. A ver cómo verga se mata esa mierda. Qué bella mujer es, madre mía. Y yo burlándome de los chilenos. Ay, no, levantó el título del ángulo que no era. Van a poner el hijueputa meme del Gran Cali otra vez. Yo siempre me he preguntado por qué Alicia Taylor siempre sale con ese peinado. Es el más barato. No sé. Literal, o sea, es literal como si fuera una peluca mal estilizada de Dragon Ball. Ok. Vaya. O sea, pelos en pincho hacia atrás. Pues me imagino Está que no sé. Yo teorizo de que Alicia Taylor tiene en el bolsillo su deck de duelo por si se cruza algo por ahí. No, nunca sabe. Que alguien le pregunte qué hora es y ella finalmente. Finalmente, estoy esperando esto toda la vida. Hora del duelo y le saca el deck. Pero no es un deck cualquiera, no. Un deck con Nibiru, un montón de héroes, Synchros y Juju and Spring Blossom. Para tumbar lo que le pare al frente. Bueno, pero a mí unos mafufos en Twitter me dijeron que pusieron la musiquita de Edge. ¿Dónde está Edge? No, y habían más fumarradas. También estaban con lo de. También dice que el de Dean Ambrose también, y es como. Yo vi que estaban enloquecidos porque pusieron el tema del mantarraya moderno. Grande, mi mantarraya. Eso, estállala. Bueno, y con la Wargame masculina yo espero que, en serio, qué machetazo, amor. Yo espero que ganen los Hills, la verdad, porque McIntyre merece una victoria ya. Quiero correr el riesgo de que si pierden hoy los buenos, salga mañana Rikichi a chillar que le robaron la Wargames a su hijo, que yo no sé qué. Me arriesgo a eso por una victoria de McIntyre. Vencer la mazmorra de martillo seco. Ay. Ya estoy cerca de conseguir esta cosa. Lo malo es que es de nivel 51 y aunque le tenga 30 niveles encima, no es fácil. Y se va a quedar así, Marcelito, que esta señora no puede ver un título, no le vayan a untar un título, eso es matar ese título. ¿Sí es cierto que sombría existe? Bulta Bueno, y la primera, me importa un pepino, qué buenas vistas. Madre mía. Bueno, yo lo único que espero es que cuando Stephanie vaya a anunciar su Devil Kiss, venga Booker T corriendo. O que esté por ahí en el público. Que esté por ahí en el público, vea la señal y entre corriendo a la mesa de comentaristas. Le diga a que le diga a Wade Barrett, socio, présteme el micrófono tantico, ya se lo devuelvo. Y que empiece yeah, y se vaya. Eso es todo lo que yo necesito con Booker T. Gracias, Gunner Deida.
Porque es que el Devil Kiss de Baker es bueno, pero es que en NXT tenía la adicción de que cuando lo iba a hacer venía Booker T y empezaba y cómo disfrutó cuando Booker T, cuando Illo y Rhea y Stephanie hicieron el Double Devil Kiss. Casi se nos va ese día Booker T. Pues sí, lo volviendo al tema, pues sí, puede que Dicky Bella sea una bulta completa luchando, pero como el buen vino. Uy, ese 5. Becky pone el tweet para decir, yo no tapié, yo no me rendí, está manipulado. Yo no me rendí, claro, Becky, a usted la rindieron, que voy a ver. Manipulado, literalmente va a llegar un momento y va a decir, bar. Es IA, dijo Becky Lynch. ¿Cómo avanza la IA? Porque esa no soy yo. Increíble, la IA, mire, la IA hizo que la IA les hizo creer que yo me rendí, pero me mentí. Así se va a quedar, porque es que en serio darle ese título a Nikki no. Oiga, pero sí, no, lo que tú dijiste, lo que estábamos hablando, el vestuario de Nia Jax estaba horrible. O sea, se arriesgó a cambiar esas mallas enterizas que usaba por ese raro conjunto de dos piezas y no sé, qué raro. Es que no sé si es, porque es que cuando en Twitter anunciaron la entrada de Charlotte, que estaba homenajeando a alguien así, pero es que no sé, no estoy seguro. Creo que el traje de Charlotte lo diseñó una niña que está luchando contra el cáncer. Creo que eso sí lo leí hoy. Epa, lo va a hacer ella. Quieta, mamita, que a usted le falta posadera para hacer eso. Ahora sí fue. Así. Rápido, entra Booker T. Booker, ¿dónde estás? No. Yo lo salto la. No. Barba. Dice Okra, what the fuck, como si no estuviera equipado. Bueno. Imaginación mío o Nikki Bella se dio con el porte del ring. Perhaps. Pudo haber sido, sí. Es que vi como si se hubiera pegado, pero como que lo arregló rápido. Drops de mierda en todos estos enemigos. Como envidia al cabrón que tiene el título Spinner. Yo también quiero mi título Spinner. No botan épico, no botan fragmentos de reliquia, no botan una monda estos bichos. Bueno, es matarlos por la misión más que nada. Casa del jefe planta carnívora son ¿cuánto? Son 200.000 de experiencia.
Emulada son como 3 millones de experiencia. No, son 900.000 nada más, pero la ficha emulada. 1.000.000 de experiencia ahí. Easy. ese cartel, aguas con las chivas. Madre mía, los carteles. ¡Ay, qué clipea tan bestia! Espiral infernal, primero vueltica al Epa. mundo y en la rodilla. Quebradora. No hay nada nuevo acá. Chale. No, Nikki tiene otro finisher, no es el ajuste, no te No sé. preocupes. Sí, No pero te me preocupes. asusté. No, ese no es. Fue Bluetooth Maximus. No, Meteora. Ah, no. Meteora. Pensé que iba a ser un Bluetooth Maximus. No, ni que se paró antes. Ay. Es como es un Facebook de ¡y la cuerda, árbitro! Bar. Se vio rara esa ponida de pata. Sí. Esta cosa que Sonic es como una especie de zambullida samoana muy rara. No es zambullida samoana, es como una variante de Cotter con derribada, pues sí, es una especie de Cotter, porque al final es depositar la cabeza del rival encima de la lona. Casi le cae encima al cámara. ¡Ey! ¡Suelte! ¡Ay! ¡Ahora a mí! Cuidado que va y les acomoda otra vez otro plástico que tiene ahí metido. Que eso fue lo que pasó cuando lucharon contra Piper, que Piper con el codazo le desacomodó un implante y... ¿Qué vas a hacer, Stephanie? El Devil Kiss enfrente de todos. ¡Ay! ¡Ah! Yeah. Bueno, árbitro, ¿el conteo? Estaba apoyando. Of course. Estaba hipnotizado viendo cómo lo mueve esa muchachota. Hay que disfrutar las vistas, gente. Joder, y con la retaguardia que manda Stephanie. Ahora a mí. Ahora sí creo que... ¿Otra vez? ¿Otro? Para... Yeah. Un poquito de volumen. Jerry Soto lo intenta, pero es que no se compara con Booker. ¿Crees que Gunerti? Ahora sí va a volar. Bueno. Va a buscar su movida aérea. ¡Pum! Espiral infernal. Ahí fue. 1, 2, 3. Sí, bien. O sea, la verdad creo que ya está muy cantado ese momento final porque Nikki ni se molestó ni en levantarse, ni en aparentar nada, ni esto. Literal, ahí se quedó plasta
devastador fue el de Bill Kiss. Y era bueno que Stephanie retuviera. Sí, es una manera de... Estaba haciendo tiempo que también me entre que tengo otra lucha, o sea, una lucha potente. Aquí es que no sé si enfrentarla directamente con Liv Morgan, a sabiendas de que vendría Raquel y Roxanne. El otro cámara ahí justico te necesitaba la toma. Qué cabrón. Bueno, debo decirlo que al menos Nikki para vender el Devil Kiss está profesional, porque ella no ponía los brazos, sino literal dejó los brazos ahí descolgados ahí para de lleno. Poesía en movimiento. ¿Cómo te envidio, Randy Orton? Un día más en la oficina para la primera. Bueno, ¿quién podría ser la siguiente rival de Stephanie? Puta, no tengo ni idea. Subí de nivel otra vez. O sea, la que tiene todos los papeletos ahorita por recuperar su título, Liv Morgan. Ay, por Dios, sí. Es cierto. Vaya, qué cambiado está Vicky. Ahora está blanco. Vaya, incluso Vicky bajó de peso. No curar a nadie y estar alineados. Son bastante fáciles. No solo es que estaba blanco, compañero, sino también está más flaco. Sí, por eso dije bajó de peso. Increíble. Se están quejando de que el sucio Don gane con trampas. No me jodas, ¿en serio? Wow, cuando un sucio gana haciendo he tenido trampas. que estar tragando mierda de gente que viene a meterse conmigo directamente a insultar diciendo aquí que Don se consagraría para el futuro. Al final hemos tenido otro combate petado de interferencias y ayudas para que gane. Sí, socio, es algo que el sucio de los sucios tiene que hacer para el personaje, ¿no? Qué raro sería que ganara limpiamente, ¿no? ¿Ese no era el punto para empezar? O sea, se supone que el sucio de los sucios tiene que ganar haciendo trampa, ¿no? Es medio marica. Dios, qué mal rollo me da ver en un lado a Jay y en el otro a Solo. No, pero yo no creo que Sebecoa le vaya a pasar a Gunther. Bueno, con la ayuda de alguno de los motherfuckers. O sea, pero tienen que venir los 5, porque es que si no, lo único que realmente yo justificaría que Sikoa le gane a Gunther, que vengan los 5 motherfuckers a hacerle o sea, lo que le pasó a Juanito ahorita, se lo hagan a Gunther, porque si no, Gunther le pasa por encima a Setoka. Vamos a ver qué pasa. La gran pregunta, ¿quién es probable que se lleve el pin en cada equipo?
Pues es que no es eliminatoria, compañero, es quien se coma el pin pierde. O sea, que se coma el Por pin, eso. el equipo pierde. Por eso. Yo digo que en el equipo de los Face, Jimmy se come el pin. Jimmy se come el pin. Sí. Y el lado de los Hills, yo diría que podría ser Logan Paul, creo. Sí, puede ser. Fue putas comerciales horribles. Ya vengo. ¿Cuánto está? Es increíble como los DLCs de WWE 2K25 casi valen lo de un juego AAA. Pueden creer que, por ejemplo, Bloodline, el juego que la edición que trae el DLC de Bloodline son casi 620,000 pesos. Hermano, qué puta mierda tan cara. ¿Cuál es el drop de este bicho? Ahora que lo pienso. Ah, tiene un épico. Achuzona. 21 de dominio de espalda, 30 de dominio de los elementos. Un punto de movimiento, una hacha a 2 manos. What the fuck. Y la piedra de equilibrio. No sé cuál es la piedra de esa mierda. .8%, 5.28% en ese personaje. 5% de posibilidad de que salga el épico. La puta piedrita es 0.16%, 0.1. Ay puta. Donde estoy me va a pegar a distancia. Hostia, 1000 de daño. En serio, que uno puede creer que el WWE 2K24, la máxima edición son 600,000 pesos. Puta. Sin contar los contenidos extra. Bueno, al menos 3. Eso, a mí sí me gustaría un WWE, pero es que, hermanos, son muy caros. Ya, se nota. No, ni un Carlos Duty se arriesgó tanto.
Yo pude haber hecho eso, crack. Joder, cayeron dos hachas. Los objetos que no sirven para un culo. Un épico, y me acordaba que existía. ¿Eh? A ver. Qué bonito, qué bonito. Rango 72, nada mal. Casi 10, todos locos. Algo más. Madre mía. Ok, ya hice esto. Esta marca la desmarco.
Esta misión es diaria, ¿verdad? Sí. Sí. El neantro del cuervo negro es el problemático. Porque el cuervo dijo nunca más. Nevermore. Y ya. Esa arma está bien. Bueno, ahora sí llegó el main event. Minus Eventus. Ay. Ok, sin nadie por aquí. Entremos al mecasaco. Bueno, que ahorita que no estaba acaso, pues leí un tweet de otro mafufo. Ganó Dominic y murió el wrestling. Ay, socio, usted vive matando. Cada pay-per-view viven matando el wrestling. No matar tantas veces que es gracioso, es triste, sin más. Esto es triste. El wrestling siempre, para ojos de esos hijueputas, siempre está muerto. Bueno, y los raritos fans de AEW, no, es que igual que no se compara Blood Gods, que si allá sí hay sangre, socio. Como dijo un basado de Twitter, increíble que diga esa frase. Compensan con sangre lo bultas que son. Bueno, entró el 100 ponquetas de primero. Madre mía, mi silla tiene un superpoder para ser jodidamente incómoda después de cierto rato. Puta. Personality. It's Clover Time. Ese anillo tengo que romperlo. Valen para esquirlas nada más estos dos objetos. Eso también. Eso también. Increíble, hace 3 años que CM Punk volvió en una Wargame y rompió el internet. Ay, qué idiota. Sí, idiota. ¿Te acaba de resbalar o fue mi imaginación? No me fijé. Parece que sí se resbaló un poquito. Oh, and got the personality. Sí,
Se resbaló. Bueno. Wow, O sea, se le dobló tantico el pie. That was unfortunate. Bueno. Claramente tenía que parodiar al teto. O sea, no se cayó tan, o sea, no cayó tan mal, sino que como cuando uno va caminando y se le dobla el zapato. Sí, cuando uno... ¡Epa! ¿Quién te conoce, Rey Fénix? Míralo cómo camina por la cuerda. Ah, mire, Con equilibrio. otro comentario ahí de... pone una imagen del Crown Jewel de la lucha de Jay Styles con John Cena y dice: aquí terminó el tour de retiro de John Cena, todo lo ocurrido después no es canon. Entonces el campeonato intercontinental que él tuvo no es canon. Entonces él no es Grand Slam según su criterio. Mierda. Mira sus palabras. En serio, cuando WWE abra convocatorias para bookers, esta gente debería presentar su hoja de vida. Digo, en Twitter esos saben buquear al derecho y al revés. ¿Qué tan difícil puede ser una reunión de buqueo, no? Bueno, asumo que le van a votar a, no sé, a Brown Breaker. ¿Quién fue el que ganó la esta de ventaja? Los uso. Jimmy o Jay, creo, cualquiera de los dos creo que ganó. Sí, porque... No sé. Ay, Bron Break. Sí, Ponce va a acabar un lanzazo de primero. Qué bicho pa' fardear aura este cabrón. Aunque yo hubiera devastado un poquito más esas puntas de esa chaqueta, pero... Pero eso ya es opinión personal mía sobre chaquetas con púas. A veces en serio se me olvida que Bron Breaker es un joven de 28 años. Sí. Porque parece un señor de 30 y pútale. Bueno, yo creo que en la reunión antes de Wargames, lo primero que diría Triple H y el equipo creativo es: Bronson, prohibido subirse a la reja. Pero, no, prohibido. No se puede dar el lujo de volver a lesionarse. Primer. Ok. Es una reliquia a la coraza de cine. Algo más de dominio de los elementos. Joder. Bueno, yo asumo que los últimos que van a entrar son el Miados y el Chamba. Es lo más probable. Ahorita entran ahorita a los 5 minutos cada uno. Al mero principio, sí.
Y unas dagas nuevas. Me aterra el hecho de que si llegan a quitar las cuerdas de que separan los dos rings, la velocidad que llega a coger Prom Breaker de lado a lado. Explota. ¿Cómo lo sé? No, y si va No a tengo ni parte idea. alguien de verdad. Pues teniendo en cuenta que en un cuadrilátero normal, en Royal Rumble, cogiendo una velocidad, en teoría, la que puede coger él y casi mata al pobre Speed. Cogiendo la distancia y velocidad entre dos rines, ese sí va a matar a alguien. Puede ser considerado un vehículo pequeño. Ay, uf. Ya le iba a lancear. En serio, ver a Bron Breaker es ver un futuro main event de WrestleMania. Ay, press military. Y... ¡Epa! ¡Hazlo para ahí! ¿Sí? Uf. Bueno, pero Marcelito, que tenga a los dos campeones no significa que vayan a ganar. El No sé, título yo no da lo poderes, tampoco exageremos. Al único que le dio poder fue Juanito. En la dichosa época de Super Cena, que aguantaba de todo. Tenía que amarrarle una bomba al pecho y amarrársela para que aún así se fuera de jeta. Y aún así aguantaba el cabrón. Como dije, personalmente a mí sí me gustaría que ganara el equipo de la visión, porque en serio, si quieren establecer estos cabrones como algo de temer y al menos darle una victoria a McIntyre en 2025, este es el momento justo. Sí, necesitan pasarle por encima todos los protegidos por el guión. Pero este cabrón siempre le avienta de todo en pared. Ay, fue madre, se cortó. Tiene como una cortada debajo del ojo derecho. ¿Quién, Punk o...? Breaker. 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. McIntyre. Ay, jueputa. No, entonces ellos ganaron la ventaja. No, es que no vi bien el combate, la verdad. Porque si está entrando McIntyre es que es el equipo que tiene ventaja para volverlo un 2 contra 1. Ay, jueputa, y no le tiene ganas al punqueto. Ese le tiene ganas a todo Cristo porque según él todo Cristo se le ha metido en el camino y no lo dejan triunfar y... Voy por bebida, gente. Pero no demora que esto se puso bueno.
Van a hacer papi al pobre Pong. Sí, ahí nuestro viejito Pascuero se va a comer un poco de pito. Árbitro, ¿y esas tomas? ¿Qué son esas tomas? Cámara, ¿y ese plano? A ver. Ni con Becker se arriesgó tanto. Ay, hueputa. Ay, ay, ay. Allá viene. 2 minutos 40, tiene que aguantar Ponga ahí comiendo. Imaginación mía, Pong ya está rojo. No, Ponga está colorado. No, sí está rojito. Claymore. Oh, ¡ay! ¡Ey! Tuvimos una storyline con ojos y a la fecha de hoy Alistair Black todavía sigue vendiendo ese ojo. Cuando el visionario era fanático de despicharle los ojos a sus rivales en la escalera, que incluso a Rey mi suegro le sacó el ojo en el keifer. ¿Tú sí viste eso, no? Sí. Creo que vi un video al respecto. Sí, eso fue Ay, no. ¡Ay, Dios! Eso fue la época de cuando en pandemia, hasta que los pay-per-view eran todos encerrados, no había público y era o se transmitía por pantallas, y que en ese tiempo el personaje de Rollins era, ¿cómo es que se llamaba? El visionario, dejémoslo ahí porque... El Mesaya de los lunes por la noche. Era el Mesías. Él tenía un séquito que estaba el esposo de Rhea Ripley, lo voy a llamar así por joda. Y los... El esposo de Rhea Ripley y el novio de ellos, Sky. ¿Cómo te envidio, Bobby Matthews? Y sí, era esa rivalidad donde al final Bobby Matthews terminó traicionando a Rollins por una historia y la toda rara que tenía con la hija de Dominic, de Rey. Que incluso hasta se besaron, un segmento donde se besaron. Y de eso no salió. Se cortó el labio Punk. Bueno, aquí, a ver, 4, ¿quién entra? Esto para mañana. ¿Cody? Uso. No, Jay. Cody. Cody. Bueno, bueno. Estaban primero los campeones. Y bueno, pues Cody también tiene esta personal con McIntyre también. El tema de las luchas que tuvieron por el título. Ahí viene mi quesillo americano. ¿Por qué viene con un morado? ¿Ya tiene un morado en la esta de la ceja? Ahora, hijo de puta, abra. Por arriba, Cody. Eso, papá. ¿Qué estás haciendo? Pues entrar a la pelea. Eso me recuerda, creo que fue... Creo que no me acuerdo. Fue con... ¿Por qué se tan solitario en el chat? No lo sé, señor Bronowski. No, fue en las Vargas del año pasado, ya me acordé. Es que no está Candy, no está... Se por ahí. Que Tamatonga no dejó entrar a... ¡Ay, hijo de puta, Cody, ¿qué hiciste? Cody, ¿qué haces, borracho? Ay, no, se le salió Homelander. Y... O sea, Pom no está sangrando del labio, está sangrando de la frente. No, es que antes de que entrara Cody tenía partido el labio. Cody. Se le salió Homelander. Autorizó. ¡Upa! Sí, que fue el año pasado en las Vargas que Tamatongo, Tongaloa, no dejaron entrar a Roman Reigns.
Y Roman Reigns entró por arriba. Bueno, pero que Ah, Bronson Reed no lo intente. El moretón es cuando de la semana que lo atacó McIntyre. Ah. ¡Ay! Uy, qué feo cayó. Sí, eso fue más caída de cuello que de... O sea, parte alta de los hombros. Parte alta de la espalda, no tanto espalda. Sí me dio risa que Cody que Paul le iba a llevar y puta que te no me hagas. ¡Oh, me toque gonorrea! ¡Pum! Paso. Ese, eres tú. Literal es el chiste de entre... El chiste de cuando estamos en la orgía y mi pana quiere meterme el pito. No, Peter, soy yo. Se acomodó, niña. Ya, No, se acomodó. Bueno, y... bueno. Bueno, ya las piernas se agarraron y ¿quién entrará? ¿Logan? Yo diría que Bronson Reed. Bueno, para unificar a la visión. Toma como el sueño americano. Ya, ahí viene. 7. Sí, como que está cortado debajo del ojo. ¡Ping! Plim, plom, plom. Bueno, con que eso no afecte, sí, era bueno. Logan. El Maverick. Que el Maverick, si se descuida y Ace of Speed le pone más ganas, lo terminan reemplazando. O los veremos en un combate a los dos, ya sea tag team o entre ellos. No, yo creo que si Ace of Speed decide entrar a la lucha libre profesional, yo creo que lo vuelven un face. Que traigo una silla. Me acuerdo el momento de farmeo de aura definitivo de Roman Reigns tirando la silla por encima de la esta y cayendo de pie. Esos eran los momentos del perrote mayor, pero sí, era demasiado ese momento tan... O sea, Roman ha tenido unos momentos, unos spots tan de buena suerte. Uy, qué bonito Facebuster a la silla. De eso, de que le tiran algo o él tira algo y cae como espera. ¿Alguien más ha llegado aparte de mí y a Pirron al principio? En Ontario nos visitó una vez Catanfer, Oscar y el señor Liliano. Es que asumimos que Candy y Luzmi tienen vida social y pues bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Yo no he pensado así no fuera Wargames, pues yo no soy de salir mucho. Se siente solitario aquí, ya, hoy se siente solitario. Soy yo corrigiendo mi goto, Meli. No. Otros más se van a dar en la jeta encima de la jaula. Bronson diciendo mi turno. No, bájese de allá. No, hijo de puta. No, Bronson, que no, puta. No, que no. Asumo que ahorita sigue de uso como mínimo. Dios, que no se vaya a echar media hora entrando. Sí, no. Y nada de repetir ni pendejadas. Nada. No did. Hoy es el día del Siento cuando yo hago directos. Ya, hay días así. Además es sábado. El sábado es más bien flojito a veces. Ludmi, seas bienvenida. Ahí está. Justamente estábamos preguntando. Ahí está. Y nos preguntábamos si aparecería, bueno, si tenías vida social, que claramente apareces por el estilo.
Estoy acariciando aquí a Meli que se hizo a mi lado. Dios gata melosa. bendito. ¿Va para encima de Cody? No, solo suplex. Flexea. ¡Epa! Ahora, ¡pumba! Bueno. Casi. ¿Quién viene? Jay Uso. ¿Jimmy Apuesto que tal viene vez? Jay Uso. No, yo digo Jay. Y... Jimmy. bueno. Jane. Para que quedemos justos. El otro uso. Ese sujeto. El uso bueno. Socio, pero pa' hoy. No. Corran. Tome, hijo. Epa. Eso. Guillotine. Eso, Jim. Dale, Big Jim. Eso. Traigo una silla. No, Eso. es una mesa. Una mesa. Bring Oiga, eso that sí fue lo que table. faltó. Eso sí fue lo que faltó en la Wargames femenina, una mesa. Pero hubieron cadenas, los botes de Bueno, basura. sí, también hubieron cadenas, sillas. un palo de kendo. Yo también pensaba en vos, mi vida. ¿Cómo andan? Estamos bien, estamos melos. Aquí jugando mi videojuego Estamos por viendo, nuevos. estamos viendo Wargames. Bueno, al menos yo en casa estamos viendo Y Wargames. zambullida samoana. Yo estoy matando bichos. Como cosas raras en videojuego. Es increíble cómo Jimmy sí es capaz de hacer una zambullida samoana decente. Whisper in the wind. Un puto whisper in the wind. Qué grande que es Big Jim. ¡Uy, Claymore! El uso, ay, se comió una clepa. El uso que debió tener un push. Ese sí era el verdadero main event. Main event Jimmy Uso. Ay, pa, se volvió a comer la jaula. Bueno, ahora sí, Big Bronson Reed, aléjenlo de la parte alta de la jaula. Aunque yo veo muchas basecitas en la esquina de la jaula como para que se pare alguien. Bronson empieza cuerda y ¡uy! No fue lance. No fue lance. Mira, Aunque- si ves que Bronson, Pero es que Bronson parece tiene- más. Parece más. Sí, ya lo vi. Parece más es un orzuelo. Porque- una cola de gato y sale. Que no es una cortada, parece más un orzuelo. O Una sea, como una pregunta. bolita que tiene ahí. Pero no es sangre. Él no está sangrando de ahí. No, es que cuando empezó, pues por el ángulo de la cámara dije, pues puta, ya lo cortaron. Que Frankensteiner tan bestia. Me gusta cuando le queda lindo, cuando sí le da como su tiempo y lo ejecuta bien. Hay unas veces donde sí lo ejecuta tan a las carreras que me da pánico. ¡Ah! Bueno, ya quedan de los faces los dos más abaterados por el público, que pues es Jay y Roman, y pues queda Bronson, que es el que va a entrar ahorita, supongo. Sí, no, ahorita cambian todo y entra el miado. Ya se le abrió la herida a Cody. Y Bronson. bueno, Bronson Reed. Y también una cosa que me gustó ¿Tú cómo andas, con, el Luigi? cam- Por con cierto. con esto de Bronson, le cambiaron esa chaqueta toda fea que tenía.
Se puede decir que el paso por Division favoreció bastante a unos más que otros. Y también esa deshacía de tobillo que se metió. Sí, obvio. Ay, no. Ya, Ay, ay, ay. ya. Ay, Para ay, ay. repartir tsunamis. No, aléjenlo de la jaula. Ya. Bueno, es controlable. Un tsunami desde la tercera cuenta es lo normal. Sí, desde la Que no- tercera cuerda está bien, Sí, que No no se empiece a va- hacer tsunamis. Tsunami. Otro más. Se están pillando a todos. Ay, ahí viene. Ahora está a pillar a Cody. No. Aléjenlo de ahí. En serio que después de lo del año pasado me da miedo con él. Me preocupa este señor. En serio, después de lo del año pasado me da miedo que ahora vuelve y se jode el otro tobillo. Yo solo digo, si va, o sea, que haga tsunami desde la tercera cuerda y que no pongan una mesa, porque la mesa también fue el otro factor. Sí. Pero ahorita los faces están comiendo. Porque me imagino que cuando llegue Jay va a empezar a repartir de super kicks y cosas Super kicks mal hechos y una lanza toda vuelta a mierda. Parce, Vamos, lo reconocen. Los tenis. Mi chulafala. Rolen los tenis. Ahí tiene 10 pares de tenis para llevarse. Madre mía. No voy a hacer chulafala que se monta. Ay, la mesa. Ay, no. Entonces va a montar la mesa. En el rincón. No. Ya. Uy. Lo están... Ay. Pumba. Y toma. Bueno, esa sí le quedó medio pochete, tal vez por la distancia. No le dio como para extenderse mejor. Ahora lo va a acostar y que Bronson lo atraviese con una lanza. Ahora sí viene Jay. Ahí hay una silla, el peor enemigo de Jay. Que tú se vaya a abrir la frente con un silletazo hecho por él mismo, hijo de puta. Military press. Ay, military. God check. Ese era un fin. Dios, que no se vaya. Todos los dioses del panteón del que sea, que no se vaya a quedar media hora echando Jeep. Si no, pues si llega a ponerlo a hacer, sería literalmente el meme de Jeff Hardy. Están vergueando a mi hermano. Espera que tengo que hacer mi entrada. Aquí sería lo mismo. Están verguando a mi hermano. Me pongo a gitear. Asterisco se pone a Corra, gitear. eso. Eso. Cállese la boca, Marcelo. No vuelva a decir eso. Anulo. Toco madera. Pim. En seguir. Bueno. Ahora glúteos máximos como le Las enseñó. luchas en vivo. Sohan y enseñó parientes están viendo las luchitas en vivo. Yo pues estoy jugando What. Contexto de que por qué estamos diciendo Anulo Mufa es que el presentador el traductor, por así decirlo, del evento, está diciendo de que Jay Uso podría ser el último rival de John Cena, y eso sería lo peor que puede pasarle al ya maltrecho tour de retiro de John Cena. One day, ¡pum! One day, one day. No tiene nada No, que ver. así se llama el finisher, One D. Porque es que se supone... ¿Cómo que? No.
¿Cómo se va a poner a GTR en medio del combate? ¿Qué es esta falta de respeto? En serio, merecen perder, hermano. Por estas vainas que merecen perder. ¡Ya estamos en el combate! ¿Qué te vas a poner a GTR en medio del combate? Amigo. Felicidades, Triple H. Por su puta culpa, le voy a tener que dar la razón a Fallback. Gracias, Triple H. Maldita Ay, madre mía. Odio este pelele. Odio este Literal- pelele con toda mi literalmente. alma. Acaban de convertir Wargames en Fortnite. Y eso es que están tirando una emotiza en mitad del combate. Déjeme revisar Twitter. Sé que esa mierda deben estar que escupen candela. Aquí está el primero. Aquí hay otro. Llegó el miado. Les ¿No las llegó. ve? No, yo no las veo normalmente. Las he visto cuando estaba en Bogotá. Y llegó Polito también. Ay, pero es que no importa. Ay, es que cómo te vas a poner a GTR en medio de la Wargames, por Dios. Ay, no se cayó, qué milagro. Ay, mía. No, aquí, mira, aquí están quejando, malditas Dailes. Lo peor, las quejas son justificadas, les tengo que dar la puta razón. Bueno, llegó este objeto Lesnar a sale repartir de F5. Pendiente de León Universal. Ese anillo también. Ya sé que tengo que Sí. intentar enfrentarme. Oiga, sí, técnicamente. ¡Ay, la mesa! Suplex City, perra. Llevo 5 neojefes. Wow. Sí, ya. Vamos, Division, vamos, Mion. Ya, que se pongan Haz a lo tuyo. chitear en medio de la Wargames. O sea, la Wargames es un puto chiste ahora. Uy. Cangrejo real, jefe Bull, la mugresa. Ay, y el jefe este de los crujidores. F5. Me apetece hacerlo de esta hipermagia. Tiene otro. Otro más. F5. Otro No, más. bienvenidos a F5 City. Suplex City, municipio Suplex City, departamento F5. Y ahí está su alcalde. Alcalde y gobernador. Está feliz el mión. ¿Dónde era que me podía yo hacer? Creo que se me ¿Cómo que no? Lesnar nos acaba de salvar de media hora de JIT. Es un puto héroe. Es un santo. Un santo. Eso. Métale otro F5. Métale otro F5. Otro. Ay, ¡Ay! ¡Pum! Y un pimba. No era cara en el... Coño. Elegí el sitio equivocado para transportarme. Suplex. Pimba. Y ya está colorado el país. El alcalde de Suplex City ya está que no puede. Mañana normal. Eso. Tome. Ñaga. Eso. Otro más. No a ese. Al otro. Al primero. Al de verde. Al que Al de chitea. verde. El que pone a moticiar. Bueno. Ahora ya viene el chamba. Viene el chat. ¿Y este tipo qué? Lo va a recibir afuera. Va a esperar en la... Bueno, yo espero que este tampoco se eche media hora caminando.
Le cambiaron el tema de entrada. Sí. No, solo es el inicio el que modificaron. Mijo, pa hoy. Ay, tiene que farmear aura. Es como el Superman de Snyder. Tenían que usarla. ¡Ay! Lesnar se va a quitar los guantes. Tanto que hablan de que Jay se echa media hora sitiando y este va a echar media hora llegando a la jaula. ¡Ya, a correr, papito! Eso, ahí. Y si Lesnar se quitó los guantes, esto va a ser físico. Polito, no toree mucho. Cargó el puñetazo del superhombre. Supongo que escucho de los de la WWE están troleando a todos. No, esa mierda del sitio fue una puta porquería. Hola, señor Domus. Mire, ya Bienvenido, buena persona. en este punto yo ya... En este punto de para, F5. Ay, F5 a la mesa, F5 a la mesa. Ay, señor Domus, bienvenido. Y la mesa de comentaristas Descanse, en hombre. español. Gracias por pasar a saludar. Muchas gracias. Ya a este punto, defender a Jey Uso ya es, ahora sí lo digo, crimen de estado, hermano. Usted no se puede venir a echar una wargame y cagarla tirando emotizas. Lo mínimo que exijo, según lo que describe, es que igual que en el Fortnite, que esté moticiando y que alguien lo caiga a putazo. Está emoticiando, es que emotició. Puta, es que en serio me da piedra que es que le tenga que dar la razón a estos atolondrados por este buqueo de mierda. Aquí hay otro comentario. Están repitiendo la entrada de ese cabrón dentro de la lucha. Se murió WWE. Tal vez esta vez tenga razón. No creo que se muera, pero esto sí es una cagada, hermano. O sea, en medio de un combate que está siendo bueno, poner otro mal parido. Chiteo otra vez. Repito, sí. Soy subnormal y solo no soy una entrada. El pendejo que solo sabe hacer una entrada y la hace en medio del hijo de puta combate. Maldita sea Triple H, en serio. Y el puto vejestorio ese que en Unreal fue el que le dio la victoria a Jey Uso en Royal Rumble. Al parido imbécil. Bueno, ahora sí ya empezó oficialmente. Quien se coma el pin o la sumisión es el que el equipo pierde. F5. Cody salvando a su cuchurrumí. GTS en Crossroads. Uno. Logan Paul. Hostia, ¿y esto de dónde salió? Debajo de las piedras, siguiente pregunta. ¿Y Logan de dónde? Ay. Los nudillos, la nudillera. El finisher. Úsalo sabiamente. Así viene la... ¡Uf! ¡Pum! Cayó el primero. Otro. Cayó el segundo. En serio, necesito que esta gente gane. Después de lo de Jay. Sí. No, Acomódele todos los derechazos que quiera con la manopla. De hecho, denle en otra. Póngale la rodillera de bronce también. ¿Lo va a cargar? ¡Toma lanza! Los gestos de Roman Reigns son memes puros. ¡Ay, puta! El puñetazo, ahora sí, el verdadero puñetazo del superhombre. ¡Melo! ¡Pimba! Lo mandó a dormir. Ahí viene el otro.
Uno más. Acomódeselo al otro también. A Jay también, otro también ahí. Porque se confundió. A Jay, por ponerse. Ay. Bajan los tirantes. ¡Uy! Uy. Y con la velocidad que viene Bronson, esa sedección tan fea. No, cállelo. Eso, métale ahí. El puñetazo el de verde. ¿La venta es de Disney Plus o es de otra página especial? Pregunta Brunowski. Lo estamos viendo en Netflix. ¡Ay! ¡Que Lesnar se lo esquive! ¡Que Lesnar se lo esquive! ¡Ah! Eso, bueno, al menos otra vez ahora ahí con la mesa. Daño colateral. Yo lo compro, daño colateral. ¡Ay! ¿Cómo me hubiera gustado de que Roman iba a pegar el puñetazo, Lesnar lo esquive y se lo ponga a Jay? Eso hubiera sido espectacular. ¡Uy! Lanza. Un lanzazo. Bueno, Cody y el otro ahí haciendo de lo suyo. Cody dándole de cocotazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jay! Eso. Pártalo más. Y se resbaló con la mesa, hermano. Es que sí, este tipo es todo lo que está mal en el wrestling, hermano. Es la antítesis del luchador. Es que lo digo, ya, yo fui, o sea, yo hasta hoy fui fan de Jey Uso. Yo he intentado ver lo bueno del muchacho, decir, no, la presión le ganó, su papá es una porquería. Está haciendo lo que puede, pero después de ver esa puta emotiza y Cody se va a comer la lanza. Mierda, se la pegó con rabia. Se la pegó con ganas. O sea, y después, o sea, yo intentaba verle lo bueno a Jey Uso diciendo, no, pues esto, lo otro, y mire lo que hace este cabrón. Uy. No, socio. Pagué y vámonos. Viene GTS para Breaker, pero lo salva Logan. ¡Ole! Ahora él se va a comer el GTS. Logan está haciendo el MVP del equipo. Es como carre. 1, No, 2. no. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y este quién es? Ay, es Jacob Fatu. Reconocería esa espalda en cualquier lado. Y ese encapuchado. Es Jacob Fatu, lo apuesto, lo reconozco. Pero atacando a Punk. ¡Rollins! ¡No me joda! ¡El visionario! Ay. Fuera Becky Lynch disfrazada de Seth Rollins. Pero Rollins, tu visión te traicionó. ¿Qué estás haciendo, alcohólico? Bronson, no entiendo. ¿Se los quita para volvérselos a poner? Ahora lo parte al medio. Bueno, con eso ya 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Thank you. O sea, no, en serio, después de ese mugroso giteo es que merecían perder. Totalmente. Yo pensé que era Jacob Fatu, este encapuchado, ¿quién fue? O sea, Rollins llega al punto de que por putear a mi enemigo me junto con los que me atacaron. Porque recordemos que The Vision atacó a Rollins. Anyway. No sé, esto sí me dejó con dudas. Pero es que ese pisotón, no recuerdo otro luchador que ejecute, que haga otro pisotón. Y por fin McIntyre tuvo... El papucho ya puede decir que... Pero es que yo pensé que era Jacob Fatu. No, pero es que tampoco es Rollins. Y no es Rollins, se ve muy grande para ser Rollins. Sí, la espalda se ve más ancha. Sí, lo de Bronson ahí me pegó un poco, o sea, se pone los tirantes para volvérselos a bajar, o sea, ya los tenías abajo, Rey. El modo Steiner no lo entenderíamos. Sí. Pero Logan Paul sí fue el putísimo MVP en este equipo.
Bueno, ya con esto nos determinamos que el próximo what rival the- de Punk va a ser Breaker, o sea, fue el que lo pidió. Breaker lo va a destronar. Y Bueno, vamos no, a tener este puta bicho como campeón. ¿Será que sí dan esa Dream Match de Braun Breaker contra Lesnar? cuando Breaker sea campeón, sí, posiblemente. Ah, claro. Y si en verdad ese era Aisha Speed que vino a hacer su debut oficial. Bueno, al Epa, menos Bronson, ¿y esa manito? ¿Árbitro, esa manito qué? I don't know, you tell me. Todo por culpa de Jay, hermano. Esto es culpa de Jay enteramente. Of que course, en of serio. course. Uy, ¿en serio se van a guardar quién es el encapuchado? Es Aisha Speed. Cabrón, la reacción de todo el estadio cuando el atacante misterioso aplicó el pisotón. Evidentemente no es Seth Rollins, pero el peso que tiene ese cabrón. Es que quién podría. O sea, es que por Música, eso coño. dije, por la talla del tipo, dije, es que puede ser perfectamente Jacob Fatu. Roman le está cediendo la derecha, o sea, los está levantando, aunque... Ok. Porque por culpa de los partidos. No, si hay que culpar a alguien, hay que culpar a Jay. Sí. Bueno, y este favoritismo. El código, sí, a mí no me... Yo no necesito que me levante, papito. Ay, Dios mío, Cody Lander. Otra vez. Here we go again. Bueno, es que estos tres... Estos tres en serio están que me matan. Una triple amenaza por todo el oro sería interesante. Lo malo es que si se faltan a Roman, tener a Roman con los 2 títulos máximos es un problema. No. Yo ya me volví hater de las luchas unificadoras. A mí no me unifiquen ni mierda. Dejen un título para un lado y otro título para otro. Eso de que hay el triple. Tiempo reclamándole a Cody Lander el putazo que le puso. Tu puta madre, mire, me aflojó un diente. Que ahora, ¿qué? ¿Vamos a tener un Roman Reigns Cody Rhodes 4? ¿5? ¿Una vez más? No sería malo, pero... No sería tan malo, pero tienen que construir bien esa historia, no porque sí. O sea, que sea... Pero bueno. O sea, que sea un cierre, o sea, ya, párele. Bueno, si hay alguien que tiene la culpa de perder, este es Jey Uso. Mano, no. Ahora nos cierran a todos la jeta. Y es el Agustín Teorías. Joder. Está diciendo la tolondrada esta. Es que sí, están hablando de que sí, que es Jay poniéndose a jitear, hermano. Tengo el inventario un poco lleno. Ahorita tienen la pelea de que porque John Cena perdió, entonces que John Cena no sabe nada del retiro de John Cena. Claramente. John, te tragaste tu retiro, elegiste mal, te dieron un mal retador, socio. Yo soy John Cena y yo elegí a mis rivales, pues deberían informarse más sobre su gira de retiro.
Ah, cierto que no subió nada, pero no. Pero es que definitivamente no. No puedo echarle más flores a este combate porque es que se pusieron a jitear en medio del combate, o sea. El combate venía siendo bueno. El combate venía con buen ritmo y buenas cosas. Ya este cabrón, y loco otra vez, loco otra vez. Aquí están recordando la vez que John Cena besó a Hiroko, la manager de Kento Suzuki. Que eso debía hacer John Cena con Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez. Sorprenderlas con un pico en la jeta bien puesto. Y luego dar explicaciones a la esposa, porque claramente. Ya no pasa Detalles. nada. Cariño, porque me estaba atacando en desventaja. Entonces... Para distraer, claramente. Ay, Dios, en serio, ¿qué es? Pero bueno, qué buena fue la Wargames femenina. Sí. Madre mía, En serio, o sea, qué puta mierda. Es que todavía no supero esta mierda, me empiezo a emputar otra vez. A ver, ¿qué puedo borrar aquí de este inventario, coño? ¿Teníamos inventario ahora? Sí, claro. Sí, claro, si teníamos inventario, entonces espacio, what the fuck. Yo como gilipollas. Madre mía. Pero por lo que entiendo ya terminaron las luchitas, ¿no? Sí, ya le Sí, entré ya. también. Con un sabor de boca horrible, hermano. Qué puta mierda. No, pero es que como hijo de putas se pone a hacer símbolos raros y decir que va a jitear y se pone a jitear en medio del puto combate. Menos mal Lesnar entró y lo cortó. Si no, ahí nos hubiéramos quedado por hijueputas. Aquí seguiríamos jiteando media hora y ya va a acabar de jitear. No, ya casi. Mire, está bien que a los gringos les guste jitear, está bien. Está bien, listo. Pero socio, no se ponga a hacer esa puta mierda en medio del combate. Ah, es la tercera parte. La tercera, pero sí. Pero sí. ¿Serio? Bueno, si no contamos las luchas en pareja, por ejemplo, la lucha del Pelón y el Samuano contra Rollins y Cody, pues sí sería la tercera. Es que los he visto tanto juntos que ya parecen un cuchurrumí. Ay, en serio. Joder, me costó acomodarme. Como dije, es que lo peor es que va a tocar darle la razón al papanata ese de Falbas y al mongolo ese de Luigi Wrestling. Si ves, se está muriendo la WWE. Yo, felicidades, Triple H, por su culpa le tengo que decir sí, estos cabrones. Maldita sea Triple H. Bueno, más que Triple H, el hueputa vejestorio ese que le soltó la victoria en el Rumble a Jey Uso. Todos diciendo 100 Punk, sí, 100 Punk podría ganar el Royal Rumble, no, sí. Y sale este hueputa vejete. ¿Y qué tal si le ponemos la victoria a Jey Uso? Una mierda. Ah. La Wargame de la que nadie esperaba nada terminó siendo la mejor. ¿Qué cosas?
serio, estoy enojado, hermano. Uf, va a fallar si intento hacer eso así. Ya puedo tener el inventario ya. Con más cosas de fabricación. Quisiera esperar que LA este lunes le gane, pero El A9 no le gana de forma limpia a Jay Uso. ni de forma sucia tampoco. De ninguna manera. Seamos realistas. Lo peor es que me puedo prever que en el medio del puto combate me va a poner a jitear también. Porque me puedo apostar que lo va a coger de maña. Me va a poner a jitear en medio del combate. Porque es que la gente me ama. Una mierda. En serio. Uno trata, o sea, yo tratando de ser de fan de Jay, pensando de que no, pues sí, hubo cosas malas, pero en lo que cabe, pues trata de hacerlo mejor y mira esta perra mierda, hermano. Puta. ¿Qué otro objeto fabricado? Pero bueno, enhorabuena para McIntyre, que por fin una victoria. Entonces sería cambiar arma, anillo, hombreras como más prioritario. Póngase un trozo de tela y ya. Parece la vieja confiable. Pues si lo hizo Master Chito, bueno, en un tráiler. En un tráiler, sí. Pero solamente en un tráiler solo. Uno pensaría que Master Chito iba a darle un significado especial al costal de papas, pero no. Yo dije, jejeje, ojo, Será sufo. Bueno, guardamos el TP allá abajo. Patas de cangrejos. Los cangrejos como que están más bien en la parte de arriba. Tengan algún drama interesante.
Un épico. Jesus. Todas las mascotas del fuego. Capa explosiva. Olvidaba que hay un montón de mascotas que no pueden caer. Alguien cogió la última, ¿verdad? Ok. Para ir al cazar necesito matar 2 jefes más. El jefe Work y este, el cangrejo real. Ah, madre mía. Hello there. Candy, bienvenida. ¿Cómo está Meli? Meli está bien, pero no está conmigo ahora mismo. Estuvo aquí un momentico, mi papá llegó y claramente pues prefiere estar con mi papá. Of course. Oh, tengo el chat cargado. Ok. Desactivado, soy idiota. ¿Y la gata nueva? Ah, no, normal. Tengo un nuevo Michi. Nada que agregar. Ya vengo, me ocupé un momentico. Ok. Meli es amor, Meli es vida, of course. That's correctly. En algún momento tendré suerte y esa saldrá para las mazmorras moduladas, yo qué sé. Es cierto que este hecho tenía un set full melee. Casi que sin resistencias. Bonita frase, recuerdos malos. Madre mía. Desenlace. Flexibilidad. Castigo. Punto de acción, punto de movimiento. Petulancia. Si el portal se desplaza con un hechizo, un punto de acción máximo. 2. Voluntad de hierro.
No me diga eso, no me diga qué. Que no le diga. Eso de pasar todo el día en la calle está cabrón. ¿Quién dijo eso? Yo, Barry. Fui yo, Barry. Lunático. Cota singular. Madre mía. Ya siento la locura atacándome. What the fuck? Ah, aquí tengo la valencia bloqueada por la misión esta de mierda. Madre mía. Enloquezco lentamente. Si no es lentamente. Ay, madre mía. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí mientras? Además, mi título ya está plagado de las mierdas del formito. No me ha mostrado nada más hoy. Pero nada más es nada más. ¿No por aquí la más, no? Sí, no por aquí. Ok, los factores de fabricación se meten ahí. Ah, algo es algo, joder. Todo lo que transforme en fabricación queda ahí. Lástima que son solamente 15 espacios. No es mucho. Auxilio, no tengo toda la mano. Tengo la mano izquierda raspada y me arde. ¿Qué rayos pasó, Candy?
15 años tenía tu hermana. ¿Cuál hermana? Ah, borracho. Ah, muy borracho. Tanta arrastrada. Me mata la comedia, ¿eh? La reacción de todos. O sea, me acabo de encontrar un clip de una chica que a veces me reacciona y hace comentarios de WWE y la reacción fue la misma mía y la de Caso. Viendo ese G en medio del combate, la cara como de decepción, rabia, frustración. Tantas emociones, ninguna parece la correcta. No sé quién somos para juzgarla, es que es... Yo no la juzgo, es que yo estoy de acuerdo, o sea, hermano, usted ya participó en... Esta es su segunda Wargames y se le da por hijueputa hacer un JIT. No, mijo, coman mierda, hijueputa. Podía haber hecho uno solo, hace JIT y pega una patada, listo. Asunto arreglado. No, pues puta, me tengo que poner a hacer ese malpario baile. Ay. Baile de Fortnite, eso es lo que tenía que hacer. Claramente. Ay, madre mía. Bueno, gente, yo creo que ya me voy retirando. Son 7 horitas. Ya no alcanza a hacer nada más importante de un Watfu. De hecho, hice bastantes mierdas hoy, las cosas como son. Ah, madre mía. Bueno, gente, nos hablamos el día de mañana. Descansen. No, mañana. Hablamos. Y con respecto a este stream, gente, también nos retiramos ya. 7:45 de directo, madre mía, ya no doy más. Ya estamos en las últimas. Hay que prepararnos para descansar y chambear mañana. Pero hey, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Todo un placer, de verdad. Pasen una excelente noche, buenas personas. Y hasta luego.